Isaías solo tenía 17 años, pero cargaba sobre sus hombros una madurez que no se correspondía con su edad. Desde muy temprano aprendió que ser joven y negro significaba tener que calcular cada movimiento, cada palabra, cada expresión. Aprendió a sonreír antes de que le preguntaran, a explicar antes de ser acusado, a evitar confrontaciones incluso cuando era él quien salía perjudicado. Conocía las reglas no escritas, aquellas que no aparecen en los libros, pero que moldean la realidad de quienes viven con la piel marcada por la historia. Sus padres, James y Evelyn, siempre le decían, tienes que ser el doble de bueno para tener la mitad de oportunidades. E Isaías lo intentaba con ahínco. Cuando la familia decidió mudarse, la intención era escapar del frenético ritmo de Chicago y buscar la paz en una pequeña ciudad del interior de California, donde el cielo era más limpio, las calles más tranquilas y la violencia parecía menos probable. Compraron una casa modesta con jardín y porche. Era una casa sencilla, pero era suya. Por primera vez en años, James sonreía con los ojos. Evelyn hacía planes para plantar hortensias. Isaías pensaba en matricularse en un colegio nuevo, quizá intentar entrar en el equipo de baloncesto, quién sabe, incluso hacer amigos que no lo vieran solo como el chico negro nuevo de la ciudad. Pero la tranquilidad tiene trampas sutiles. El pueblito era bonito por fuera, pero viejo por dentro. Sus calles tenían un aspecto limpio, pero sus callejones escondían ecos de prejuicios antiguos que no habían desaparecido, solo habían aprendido a usar uniforme, chaqueta o una sonrisa educada. Allí, el tiempo parecía haberse detenido. Y con él, la mentalidad de muchos. La amabilidad de los vecinos era solo una apariencia. Bastaba una grieta para que saliera a la luz lo que había debajo. Y así fue. Al principio, todo parecía ir bien. Isaías pasaba tardes enteras conociendo los alrededores de la ciudad, conduciendo el coche usado que su padre le había regalado cuando se mudaron. No era un coche de lujo, pero tenía valor, sobre todo sentimental. James pasó meses restaurando ese coche con sus propias manos, como símbolo de responsabilidad y confianza. Es tuyo, pero cuídalo como si fuera de todos nosotros. Isaías se lo tomó en serio. Era su bien más preciado. Y en ese coche se sentía libre, dueño de su propio camino, aunque el trayecto fuera corto. Una tarde cualquiera, de esas en las que sopla una brisa suave y el sol parece más tranquilo, Isaías salió a hacer algunas compras a petición de su madre. Evelyn quería preparar algo especial para la cena, estaba animada y eso alegraba a todos. Isaías cogió las llaves, sonrió, se puso los auriculares y se marchó. Nada indicaba que ese sería el comienzo del fin de su paz. La curva era estrecha, la calle mal señalizada, y el otro coche, un sedán nuevo con la pintura reluciente, apareció demasiado rápido, como si hubiera salido de una esquina del tiempo. El impacto no fue grande, pero suficiente para dejar marcas. Ambos vehículos frenaron bruscamente. Isaías, con el corazón acelerado, salió del coche con las manos en alto, como le había enseñado su padre. Demuestra que no eres una amenaza. Siempre. Dio unos pasos hacia adelante e intentó hablar, pero no tuvo tiempo. Del otro coche salió Austin, un hombre blanco, con el rostro cerrado, la mandíbula rígida, vestido de civil, pero con la postura de quien aún vestía la autoridad del uniforme. Miró la abolladura en el lateral de su coche como quien mira un insulto personal. Su mirada se apartó rápidamente del vehículo y se fijó en Isaías, como si el joven fuera el error, el fallo, el culpable de todo, no solo del accidente, sino de algo más grande, más arraigado, más antiguo. Lo que siguió fue rápido, brutal, injusto. Austin no quería explicaciones, quería culpables, y para él ya estaba claro quién era el malo de la historia. Los ojos de Isaías, que minutos antes estaban tranquilos, ahora reflejaban miedo e indignación. Intentó argumentar, pero cada palabra parecía irritar aún más al hombre que tenía delante. Cuando Austin lo empujó y lo arrastró al suelo, Isaías sintió que algo invisible se rompía. No era solo el dolor físico, era el derrumbe de todas las promesas hechas en aquel cambio de ciudad. Y allí, tirado en el suelo caliente, escuchando gritos e insultos, Isaías se dio cuenta de que el lugar donde buscarían la paz era en realidad solo un nuevo escenario para viejos fantasmas. Fue el comienzo de algo mucho más grande, un tropiezo en el tiempo, uno de esos días que se convierten en cicatrices. La ciudad donde todo parecía más tranquilo se revelaba como un terreno hostil, no por las armas en las manos, sino por las intenciones en los ojos. Y en ese instante, en ese trozo de calle, quedó claro. No todos los caminos conducen a un nuevo comienzo. Algunos nos arrastran directamente a la cara más cruel de la realidad. Pero Isaías aún no lo sabía. Todavía creía que eso se resolvería con explicaciones. Todavía pensaba que pedir perdón era suficiente. Todavía tenía fe en que el mundo, en algún nivel,
era justo. Solo más tarde descubriría que, para algunos, la justicia es un privilegio. Y que, incluso siendo inocente, aún podía ser condenado, no por lo que había hecho, sino por lo que el mundo se empeñaba en ver cuando lo miraba. Y así, en ese escenario de sol y asfalto, comenzó la historia. Un joven tratando de vivir, un padre que haría cualquier cosa para protegerlo, y una ciudad donde la verdad tendría que luchar para no quedar enterrada bajo el peso de las apariencias. La vida, a veces, cambia en segundos. No avisa, no ofrece ensayos. En un segundo estás conduciendo tranquilamente, escuchando tu música favorita con las ventanillas entreabiertas y el viento acariciándote la cara. Al segundo siguiente, tu libertad está al borde del abismo. Para Isaiah, ese segundo llegó sin aviso y con violencia. Era temprano por la tarde, y el calor típico de California hacía que el aire fuera denso, casi viscoso. Las calles estaban tranquilas, casi somnolientas, como si toda la ciudad estuviera echando una siesta prolongada. Isaiah conducía su coche por las estrechas calles del barrio sur, donde las casas parecían recién pintadas, y los árboles bien podados contaban una historia de orden. Era su segundo mes allí, suficiente para memorizar los atajos, reconocer las caras de los vecinos más curiosos, e incluso encontrar una pequeña tienda donde la cajera siempre lo saludaba con una sonrisa amable. Pero ese día, ninguna sonrisa sería suficiente. Conducía despacio, atento, respetando las señales, concentrado en el tráfico, aunque había poco movimiento. Su padre había sido claro: en este país no tienes derecho a cometer errores como los demás, y eso se le quedó grabado en la mente como una ley personal. Pero, por cruel ironía del destino, fue precisamente al intentar hacer todo bien cuando se vio envuelto en una tragedia anunciada. En la esquina de la calle Huxley con Washington, Isaiah se acercaba a una curva cerrada. Era una intersección mal señalizada, con arbustos altos que bloqueaban la visión de uno de los lados. Redujo la velocidad, miró a ambos lados como de costumbre, y luego avanzó con cuidado. Pero en una fracción de segundo, un coche apareció a su izquierda a una velocidad demasiado alta para esa zona residencial. Era un sedán negro, recién pulido, que reflejaba el sol como un espejo en movimiento. No hubo tiempo para nada más. El impacto fue inevitable. El sonido del choque rompió el silencio como un grito seco. Isaiah frenó con fuerza, con las manos temblando en el volante y el corazón latiendo a toda velocidad como si quisiera salírsele por la boca. El coche se balanceó, pero no volcó. El otro vehículo se detuvo con un chirrido seco a pocos metros de la acera. Isaiah respiró hondo, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Era un accidente, nada más que eso. Sabía que iba despacio, sabía que no había actuado por imprudencia. Era solo uno de esos momentos malos que pasan. Salió del coche inmediatamente, con las manos visibles, el cuerpo erguido y la voz lista para pedir perdón y ofrecer ayuda. Pero del otro coche salió algo que no esperaba. Austin, un hombre blanco, de estatura media, pero con una presencia que ocupaba el espacio como una tormenta que se avecina. Su mirada era una mezcla entre la furia y el desprecio. No había preocupación en su rostro, ni disposición para entender lo que había pasado. Miró la abolladura en el costado de su sedán como si lo hubieran traicionado. Luego miró a Isaiah como si ya lo conociera, o peor aún, como si ya hubiera decidido quién era. ¿Estás loco, chico?, fueron las primeras palabras que salieron de la boca de Austin, y no sonaron como una pregunta. Eran más bien una sentencia. Isaiah intentó explicarse, pero fue interrumpido antes de siquiera comenzar. El hombre se acercó rápidamente, ignorando cualquier intento de diálogo. En cuestión de segundos, Isaiah sintió las manos de Austin agarrándole el brazo y tirando de él con fuerza hacia el suelo. Fue un movimiento violento, innecesario, pero lleno de intención. En ese momento, Isaiah lo entendió. El accidente ya no era el centro de atención. Ahora el centro de atención era él. La cara, el color, la postura, todo en Isaiah parecía encender un odio oculto en Austin. Y antes de que pudiera siquiera reaccionar, sintió los pies del hombre golpeando su cuerpo con violencia. Una patada, luego otra. Las voces de los pocos vecinos presentes comenzaron a surgir en el fondo, pero nadie intervino de inmediato. La ciudad era pequeña y los uniformes, incluso fuera de servicio, aún causaban temor. Fue instintivo. Isaiah no quería pelear, solo quería que se detuviera. En un reflejo de alguien que ha aprendido a sobrevivir, levantó el brazo, intentó protegerse, y en un intento desesperado por alejar a su agresor, le dio un puñetazo en la cara a Austin. El impacto le hizo retroceder un paso. El silencio que siguió fue más aterrador que el propio ataque. Era el tipo de silencio que precede a una sentencia. Austin se quedó inmóvil durante un segundo, tocándose la cara con los dedos como si no pudiera creer lo que había pasado. Cuando volvió a mirar a Isaiah, sus ojos ya no mostraban ira, sino algo peor, una furia fría, la certeza de que, a partir de ese momento, el juego había cambiado. Sin pensarlo dos veces,
veces. Austin sacó su placa del bolsillo. Aunque estaba de permiso, seguía siendo policía, y lo usaría como armadura y arma. En pocos minutos, llegaron los coches patrulla. Isaiah fue esposado, tirado al suelo de nuevo, tratado como un criminal. Todo ello ante su propia confusión. No paraba de preguntar. ¿Por qué? ¿Ha sido solo un accidente? No he hecho nada. Pero la historia ya estaba escrita. Austin afirmó que Isaiah había intentado robar su coche. Afirmó que el joven esperaba a que él saliera del vehículo para asaltarlo, pero que él había conseguido reaccionar a tiempo. No había cámaras, no había testigos que contradijeran la versión del policía. Solo la palabra de un joven asustado contra la de un agente de la ley. Isaiah fue arrojado al asiento trasero del coche patrulla con la cabeza gacha y el corazón roto, no solo por las lesiones físicas, sino por la abrumadora sensación de que su historia no importaba. La verdad había sido engullida por el uniforme, y la ciudad en la que pensaba que podría ser un adolescente normal, ahora lo veía como una amenaza. Mientras el coche de policía lo llevaba a la comisaría, Isaiah miraba por la ventana tratando de entender en qué momento todo se había descarrilado. Y en el fondo, una voz silenciosa repetía la pregunta que nunca se atrevió a hacer en voz alta. Si fuera de otro color, ¿habría pasado esto? La respuesta flotaba en el aire como una espesa nube. Él lo sabía, y sabía que a partir de ese momento, el camino sería más largo, mucho más largo. El trayecto hasta la comisaría fue corto en tiempo, pero eterno en peso. Isaiah, en el asiento trasero del coche patrulla, sentía cada metro recorrido como una sentencia. La ciudad pasaba por las ventanas como si fuera parte de un escenario montado solo para presenciar su ruina. Las calles, las casas alineadas, los postes y las tiendas, todo parecía observar en silencio, como cómplices. Afuera, nadie imaginaba que ese chico con la cara pegada al cristal, esposado, estaba preso por un error que no había cometido. Peor aún, que estaba siendo castigado no por sus acciones, sino por la imagen que habían proyectado sobre él. Dentro del coche patrulla, Isaiah no lloraba. Su rostro estaba firme, pero por dentro rugía una tormenta. Cada pensamiento era un rayo. Se preguntaba en qué momento había perdido el control de su propia historia. Intentaba recordar el golpe, la cara de Austin, los gritos, el dolor. Todo era confuso, como si lo hubieran empujado dentro de una pesadilla de la que no podía despertar. Las palabras del policía aún resonaban en su mente, duras como piedras. Querías robar mi coche, ¿verdad? Y cuanto más intentaba encontrarle sentido, más se perdía. La lógica no formaba parte de ese momento. Se trataba de poder. Cuando llegaron a la comisaría, el sol aún quemaba en el cielo, pero el día ya se había oscurecido dentro de él. Lo sacaron del coche patrulla con brutalidad, como si fuera un criminal peligroso. Las esposas le apretaban los muñecos, pero más que eso, le apretaban la dignidad. Había un silencio denso en el aire, una tensión invisible que se extendía por los pasillos de la comisaría. Algunas miradas eran curiosas, otras simplemente indiferentes, pero las que realmente dolían eran las miradas que ya lo juzgaban, como si el hecho de estar esposado confirmara cualquier versión contada por Austin. Lo arrojaron a una silla en un rincón de la sala, frente a una mesa donde Austin rellenaba un informe con prisa e irritación. El policía parecía ofendido, no por la colisión, sino por haber sido confrontado, por haber recibido un golpe en la cara, aunque fuera en defensa propia. Eso hirió algo más profundo que el cuerpo, hirió su ego. Y Austin, como muchos otros acostumbrados a la obediencia ciega, no sabía cómo lidiar con la confrontación. Para él, Isaiah tenía que ser quebrado, humillado, reducido a un ejemplo. ¿Crees que puedes golpearme y marcharte?, dijo sin mirar al chico a los ojos. La rabia se desbordaba en su voz, pero también había un sutil placer en ejercer su autoridad. Isaiah intentó explicarse una vez más. Su voz era firme, pero se le quebró por una mezcla de miedo e indignación. Fue solo un accidente. Lo golpeé sin querer. Y usted me agredió primero, lo dijo mirando a Austin con toda la dignidad que aún podía reunir. Pero era como gritar en un pozo profundo. La voz se perdía antes de llegar al fondo. Austin ni siquiera respondió. Se levantó, cruzó los brazos y le dijo a uno de sus colegas: «Este chico intentó robarme el coche. Estaba esperando a que me fuera para actuar. Por suerte me di cuenta a tiempo. Y ya estaba. La acusación estaba hecha. No importaban los hechos. La palabra de Austin era una sentencia. Dentro de aquella comisaría, donde las paredes guardaban más secretos que los archivos, bastaba con que un hombre de uniforme señalara a alguien con el dedo para que las puertas se cerraran rápidamente. El comisario, un hombre canoso con el rostro endurecido por años de conveniencia, leyó el informe con desinterés. Parecía más preocupado por el café que había sobre la mesa
que por la vida que estaba a punto de ser devorada por un proceso injusto. Isaiah repitió que conducía dentro de la ley, que tenía carné, documentos, seguro, que nunca había intentado robar nada, pero no hubo audiencia, solo la certeza de la versión oficial. Lo llevaron a la celda con un empujón. Dentro, el espacio olía a óxido y desesperación. Los barrotes estaban fríos, pero el ambiente era cálido, sofocante, asfixiante. Isaiah se sentó en un rincón, con las rodillas cerca del pecho, tratando de controlar la respiración. Desde fuera, oía risas ahogadas, pasos que iban y venían, voces que parecían lejanas. Pero dentro de él, todo era un tumulto. Pensaba en su madre, que debía de estar esperando la compra. Pensaba en su padre, que ni siquiera sabía lo que había pasado. Pensaba en su propio futuro, que hasta esa mañana parecía tan prometedor. Ahora parecía deslizarse entre sus dedos. Pasaron las horas. Ningún contacto, ninguna explicación. La celda era fría, pero la soledad ardía como brasas. Isaiah intentaba mantener la cabeza erguida, pero el cansancio y el miedo pesaban. Aquello era más que una prisión física, era una prisión moral, un intento de borrado, de silenciamiento, y lo más cruel era saber que todo eso se podría haber evitado. Bastaba con que hubieran escuchado, bastaba con que lo hubieran mirado y hubieran visto a un joven, no a una amenaza. Al otro lado de la ciudad, James finalmente recibió la llamada. Al oír la voz temblorosa de su hijo al otro lado de la línea, algo dentro de él se rompió. Era un padre, un hombre que había dedicado su vida al servicio federal, al orden, a la justicia, y ahora veía a su propio hijo devorado por un sistema que había jurado proteger. James colgó el teléfono sin decir nada, pero sus ojos lo decían todo. No iba a dejarlo así. Mientras tanto, Isaiah permanecía en silencio en su celda, tratando de no dejar que el miedo se convirtiera en desesperación. Sabía que su padre vendría, pero también sabía que allí, en ese lugar, las reglas eran otras. Allí, el nombre de su padre significaba poco. Allí, la verdad no era suficiente. Y así fue como la furia de un hombre de uniforme, alimentada por los prejuicios, el poder y la impunidad, se convirtió en la corriente que arrastró a Isaiah a un abismo legal y emocional. El accidente no fue el final, sino el punto de partida de un viaje lleno de dolor, injusticia y resistencia. Y en el fondo de la celda, mirando el techo agrietado, Isaiah comprendió que aquello era más grande que él. Se trataba de generaciones, de historia, de todo lo que aún tenía que cambiar. La noche avanzaba lentamente, como si se avergonzara de existir. El cielo, antes azul y firme, ahora era una sombra sin forma detrás de los barrotes de la celda. Isaiah ya no sabía qué hora era, pero sentía que el tiempo pasaba con una lentitud dolorosa. Cada minuto allí dentro era un ladrillo que se apilaba sobre su pecho. Intentaba respirar hondo, pero el aire era espeso, cargado no de humo o polvo, sino de injusticia. Era como si todo el ambiente supiera que él no debía estar allí, y aún así lo mantuviera preso como si fuera culpable de algo terrible. Se levantó lentamente, con las muñecas aún marcadas por el apretón de las esposas, y caminó hasta los barrotes, observando el pasillo vacío. El sonido de pasos lejanos resonaba como un vago recuerdo de un mundo fuera de allí. Su cuerpo aún le dolía, las costillas le ardían y le latía la cara, pero el mayor dolor no era físico. Era el hecho de estar siendo castigado por algo que no había hecho, o peor aún, por algo que nunca había sido. Austin estaba al otro lado del edificio, sentado frente a una mesa con el jefe de policía de la ciudad, relatando los hechos a su manera. Su voz era firme, precisa, sin vacilaciones. Decía que Isaiah había actuado de forma sospechosa, que se había acercado al coche mirando a su alrededor como si estuviera planeando algo, que se había asustado al ver al policía dentro del vehículo y había intentado huir. Y entonces, cuando Austin lo confrontó, el joven reaccionó con agresividad, tratando de quitarle las llaves del coche a la fuerza. Y finalmente, según él, el puñetazo, el ataque que, en sus palabras, justificaba todo lo que vino después. El delegado escuchaba con un movimiento de cabeza casi automático. No preguntaba nada, no mostraba ninguna duda. Era como si solo estuviera llenando espacios vacíos con palabras que ya se sabía de memoria. Quizás ni siquiera importaba el contenido. El nombre de Austin era suficiente para que cualquier explicación se convirtiera en una verdad incuestionable. La presencia de una placa aún tenía un peso sagrado allí, y el nombre de Isaiah, un detalle, un ruido molesto en la narrativa oficial. Horas más tarde, finalmente, llamaron a Isaiah para que diera su versión. Se levantó de la celda con las pocas fuerzas que le quedaban. No había nadie a su lado, ningún abogado, ningún apoyo. Se sentó frente a la misma mesa donde Austin había estado minutos antes y se enfrentó a dos rostros, el del delegado, frío e indiferente, y el de otro policía, que parecía estar allí solo para completar el escenario. Con la voz entrecortada, pero firme, Isaiah contó lo que realmente había sucedido.
Detalló el accidente, su intento de disculparse, la agresión que sufrió, el puñetazo que dio en defensa propia. Lo contó todo, sin ocultar el dolor, sin inventarse heroicidades. No quería hacerse la víctima, solo quería que le escucharan. Quería que alguien, en aquel espacio de hormigón y frialdad, lo viera como un ser humano, no como un problema. Pero la respuesta que recibió fue un silencio que decía más que las palabras. El delegado anotó algunas cosas. Ni siquiera levantó la vista mientras Isaiah hablaba. Cuando terminó, hubo una pausa larga y seca, seguida de una frase que sonó como una piedra lanzada al agua. ¿Tienes alguna prueba de lo que estás diciendo? Isaiah se quedó paralizado. Sintió que se levantaba un muro invisible ante él. ¿Qué tipo de prueba podía tener? ¿Un vídeo? ¿Un testigo? No tenía nada, solo su palabra. Y en ese lugar, en ese contexto, su palabra era como una hoja llevada por el viento, frágil, desechable, desacreditada desde el principio. Austin regresó a la sala unos instantes después. El delegado se aseguró de ponerlo frente a frente con Isaiah. Dijo que era importante aclarar las versiones, como si las dos versiones estuvieran en pie de igualdad. Pero la tensión en el aire lo dejaba claro. No lo estaban. Era una puesta en escena. Isaiah, aún sentado, miró a Austin con los ojos ardientes de indignación. Y Austin lo miró con una leve sonrisa en la comisura de los labios, como diciendo, no vas a ganar. El delegado cruzó los brazos y le preguntó a Austin si confirmaba todo lo que había dicho. Y él lo confirmó, con la firmeza de quien sabe que está en el lado más fuerte. Isaiah intentó interrumpir, intentó rebatir, pero fue silenciado con un gesto rápido, un levantamiento de la mano como diciendo, ya he oído suficiente. Y entonces llegó la frase que quedaría grabada para siempre en la memoria de Isaiah. Se decidirá en el tribunal, pero por ahora permanecerás bajo custodia. Esas palabras fueron como una sentencia. La decisión ya estaba tomada. La prisión preventiva era una etiqueta que no desaparecería tan pronto. No importaba lo que Isaiah dijera a partir de ese momento. Ahora él era el sospechoso, y Austin, la víctima, no porque fuera cierto, sino porque así habían decidido contar la historia. De vuelta en la celda, Isaiah se sentó en el mismo rincón y se escondió la cara entre las manos. No lloró, no porque no quisiera, sino porque algo dentro de él ya estaba demasiado agotado incluso para eso. Aún no lo sabía, pero en ese momento, miles de jóvenes como él estaban viviendo experiencias similares. Vidas distorsionadas por narrativas fabricadas, por sistemas que no estaban hechos para protegerlos, sino para contenerlos, silenciarlos, neutralizarlos. Horas más tarde, consiguió llamar a su padre. La voz de James al otro lado de la línea fue como un hilo de esperanza en medio de la oscuridad. Isaiah intentó contarlo todo, aunque de forma apresurada, con la garganta seca y el alma desgastada. James escuchó, se quedó en silencio durante un momento que pareció una eternidad y solo dijo, voy para allá. Y con eso, el panorama comenzó a cambiar. No porque se acercara la justicia, sino porque venía un padre que conocía los entresijos del sistema. Un padre que, irónicamente, había dedicado su vida a defender la ley y ahora tendría que enfrentarse a ella. Isaiah, todavía esposado, cerró los ojos y se apoyó contra la pared. Sentía una mezcla de miedo, rabia y una profunda tristeza que no sabía nombrar. Sabía que lo que le esperaba, a partir de ese momento, no sería solo un proceso legal, sino una batalla moral, una guerra entre versiones, entre la verdad y el poder. Y la única arma que tenía era su voz. Pero en esa ciudad, la voz de un joven negro no valía tanto como la de un policía blanco, y esa tal vez era la mayor prisión de todas. El teléfono sonó una vez, dos, tres, y al cuarto tono, James contestó. La pantalla mostraba el número de la comisaría local. Eso ya era, por sí solo, motivo suficiente para que se le revolvió el estómago. Pero cuando escuchó la voz de su hijo al otro lado de la línea, apagada, temblorosa, cargada de un dolor que nunca pensó que escucharía de esa manera, algo dentro de él se rompió. Isaiah no pudo decirlo todo. Las frases salían entrecortadas, entre la vergüenza de estar arrestado y el intento de no parecer débil, pero James lo entendió. No necesitaba muchos detalles, solo la mención de que su hijo estaba esposado en una celda por una acusación absurda fue suficiente para que lo dejara todo. Salió sin decir una palabra a Evelyn, su esposa, que en ese momento preparaba algo en la cocina con un paño sobre el hombro. Ella le preguntó a dónde iba, pero él no respondió. La mirada de James lo decía todo. Algo andaba mal, y era grave. El trayecto hasta la comisaría se le hizo interminable, aunque duró poco más de 40 minutos. Durante el trayecto, James conducía con las manos apretadas al volante
y la mandíbula cerrada. Su mente era un torbellino. ¿Cómo podía un director del FBI, con más de 20 años de servicio, ver a su propio hijo arrastrado a un sistema que él mismo había ayudado a construir? Como padre, quería irrumpir en esa comisaría y exigir respeto, justicia, explicaciones. Como hombre de la ley, sentía la frustración de darse cuenta de que los engranajes de la estructura judicial, en la que un día creyó con tanto fervor, ahora se habían vuelto contra su propio hogar. Cuando aparcó frente al edificio de la comisaría, la fachada le pareció más sombría que antes. Era un edificio pequeño, de ladrillos envejecidos, con una bandera medio caída y un letrero mal iluminado. Pero lo que más llamaba la atención era el silencio sepulcral que lo rodeaba. Había una calma incómoda allí, como si el propio lugar supiera que no era bienvenido. James entró con paso firme. Su presencia no era habitual en ese entorno. Era el tipo de hombre que llevaba la autoridad en los hombros, no por el uniforme, sino por su postura, su mirada, la forma en que la gente se callaba cuando hablaba. Llevaba pantalones de vestir oscuros, una camisa azul bien planchada y un reloj discreto en la muñeca, pero nada de eso importaba tanto como la expresión de su rostro. Era el rostro de un padre herido y de un hombre que conocía los entresijos del sistema mejor que todos los que estaban allí. Fue recibido por un asistente que intentaba ocultar su nerviosismo. James no tuvo que presentarse. Bastó con decir el nombre de Isaiah y exigir verlo inmediatamente. El joven, vacilante, le pidió que esperara, pero James no iba a esperar. Entró por el pasillo central, esquivando las miradas que lo seguían como sombras. Al llegar a la sala principal, encontró al delegado sentado detrás de una mesa, con una taza de café a su lado y una expresión aburrida. Era como si esa prisión fuera solo un trámite burocrático más en su día. James se presentó con la frialdad de quien está conteniendo una explosión. Dijo quién era, mencionó su rango y dijo que Isaiah era su hijo. El cambio en el ambiente fue casi instantáneo. El delegado enderezó la postura, pero trató de mantener la compostura. James entonces exigió. Quería ver a su hijo, quería una copia del informe, quería saber el nombre del policía involucrado y la base legal para el arresto. El delegado suspiró, cruzó los dedos sobre la mesa y dijo con tono cansado que Isaiah había sido detenido tras agredir a un policía. Explicó que, según la declaración del agente Austin, Isaiah había mostrado un comportamiento sospechoso. Había intentado entrar en su coche y lo había atacado cuando se enfrentó a él. James escuchaba sin pestañear, pero cada palabra era como una espina. Cuando se pronunciaron las palabras comportamiento sospechoso, apretó los ojos por un instante. Ya lo había oído antes, innumerables veces, en informes, en investigaciones, en autopsias. Comportamiento sospechoso era el eufemismo que se utilizaba cuando no había pruebas, solo miedo y prejuicios. Cuando el delegado terminó, James se acercó lentamente a la mesa y dijo, con voz cargada de control y amenaza contenida, «Suelte a mi hijo». Ahora, el hombre frente a él levantó una ceja, tratando de mantener la compostura. Respondió que eso no era posible, que el caso se estaba tramitando legalmente y que cualquier interferencia se consideraría abuso de poder. James respiró hondo. Sabía que no podía sobrepasar ciertos límites allí, al menos no todavía. Pero la idea de ver a Isaiah en una celda, tratado como un criminal, mientras su agresor salía ileso, lo corroía. Finalmente, le permitieron ver a su hijo. Caminó por los pasillos que olían a pintura vieja y frustración. Cuando llegó a la celda, se le encogió el corazón. Allí, en un rincón, estaba Isaiah, con la mirada cansada, el cuerpo marcado y el alma herida. Cuando lo vio, Isaiah se levantó lentamente. No hubo abrazos, ni lágrimas, solo una mirada profunda entre padre e hijo, cargada de significados que no necesitaban ser expresados. James se acercó a la reja, habló con calma, pero con firmeza. Le preguntó qué había pasado, e Isaiah se lo contó todo. El accidente, la agresión, las patadas, la reacción, el arresto, las acusaciones falsas. James escuchó en silencio, con el rostro cada vez más tenso. Cuando su hijo terminó, solo dijo, «Esto no va a quedar así». Al salir de la celda, James volvió a pasar por la sala del delegado. Se detuvo en la puerta, lo miró directamente a los ojos y le dijo en voz baja, pero cargada de hielo, «Si creen que pueden hacerle esto a mi hijo, han elegido a la persona equivocada. Llevaré esto hasta el final, y cuando termine, cada uno de ustedes deseará haberlo hecho de otra manera». Salió de la comisaría con la rabia palpitando en sus venas y la determinación ardiendo en su pecho. Ya no era solo una cuestión de justicia, era personal. Se trataba de honor, de amor, de la promesa que se había hecho a sí mismo desde el día en que Isaiah nació. Protegerlo, guiarlo, asegurarse de que el mundo no lo aplastara simplemente por existir. Y esa noche, mientras conducía de vuelta a casa, James comenzó a trazar mentalmente el plan que lo cambiaría todo. El día del juicio amaneció con un cielo opaco, sin brillo, como si incluso la naturaleza se negara
llegara a bendecir lo que estaba por venir. En las calles, el silencio solo se rompía con el sonido de las hojas secas arrastradas por el viento y el chirrido ocasional de las puertas de la ciudad. Para Isaiah, aquel amanecer sabía a hierro, no por el frío, sino por la sensación de estar siendo engullido por algo que no podía controlar. Era como si la justicia, que debía protegerlo, estuviera a punto de pisotear su nombre con un peso que él nunca había pedido llevar. La prisión le había quitado el tiempo, la comodidad, la rutina, pero lo que más le dolía era la dignidad, vaciada poco a poco, como si fuera un objeto desechable. Cuando lo sacaron de la celda esa mañana, sintió en su cuerpo la dureza de las cadenas que le sujetaban los muñecos y los tobillos. No era solo contención, era humillación. Era una declaración silenciosa de que, para el sistema, ya era culpable incluso antes de que el juez abriera la boca. El uniforme naranja no era solo tela, era una sentencia visual, e Isaiah lo sentía como un peso sobre los hombros. James, al verlo conducir de esa manera a la sala de audiencias, tuvo que contener la explosión que le subía por la garganta. Su hijo, al que había criado con tanto esfuerzo y cuidado, estaba allí, arrastrado como un peligro público, ante decenas de ojos que ya habían elegido bando. Isaiah era solo un niño, inteligente, amable, con sueños en los bolsillos, y ahora lo estaban colocando en un escenario frío, donde cada movimiento era juzgado en función de estereotipos y no de hechos. El tribunal estaba abarrotado. Había periodistas locales, curiosos, miembros de la comunidad, todos en silencio, pero no era un silencio respetuoso, era un silencio tenso, cargado de juicio, como si estuvieran viendo un espectáculo. Y tal vez eso era exactamente lo que era, un espectáculo público en el que el acusado no tenía derecho al guión. Cuando entró el juez, el ambiente se volvió más solemne, pero para Isaiah, ese momento solo intensificaba el peso en su pecho. El hombre que se sentó en la silla más alta de la sala parecía distante, insensible, con ojos que ya parecían cansados incluso antes de escuchar la primera palabra. No había empatía en su rostro, había burocracia. El fiscal fue el primero en hablar. Con frases afiladas y una postura impecable, presentó a Isaiah como una amenaza. Un joven de comportamiento dudoso, involucrado en un episodio sospechoso, que reaccionó con violencia ante un agente de la ley. Las palabras fluían como veneno disfrazado de educación, y por mucho que parecieran argumentos, no eran más que suposiciones basadas en el miedo y los prejuicios. James escuchaba cada frase como un puñetazo en el alma. Sabía que no se trataba de un choque de coches. Se trataba de lo que Isaiah representaba en la mente de aquellas personas. Un cuerpo negro que se mueve sin permiso. Un chico que se atrevió a reaccionar ante una agresión. Un hijo que no bajó la cabeza. La defensa, aunque firme, se enfrentaba a un muro invisible. El abogado designado hablaba con corrección, pero sin fuego en los ojos. Presentaba los hechos. Mencionaba la ausencia de pruebas, la falta de testigos, la contradicción en la versión del policía. Pero la energía de la sala era contraria. Era como intentar remar contra una corriente. E Isaiah, sentado entre dos oficiales armados, parecía cada vez más lejos de la idea de justicia. Austin, cuando fue llamado a declarar, entró con la arrogancia de quien sabe que está protegido. Su rostro aún tenía un pequeño hematoma, fruto del puñetazo que Isaiah le había dado en legítima defensa. Pero allí, esa marca se utilizó como trofeo. Contó su versión con calma, pausas dramáticas y un tono de voz entrenado. Dijo que sintió que su vida estaba amenazada, que actuó por instinto, que identificó un movimiento sospechoso. Las palabras fueron cuidadosamente elegidas para pintar a Isaiah como un delincuente impulsivo, y nadie allí parecía dispuesto a confrontarlo. James observaba todo con los puños cerrados y la mandíbula apretada. Por dentro, se formaba una tormenta. Cada frase que escuchaba era más que un ataque a su hijo, era un insulto a la verdad. Conocía bien el teatro legal, sabía cómo ciertas versiones se repiten hasta convertirse en realidad en la imaginación de la gente. Y allí, en ese tribunal, Isaiah era solo un nombre más en una pila de casos archivados. Cuando Isaiah fue invitado a hablar, se levantó con las cadenas aún puestas, miró a su alrededor, buscó los ojos de su padre y con la voz entrecortada contó su verdad. Dijo que nunca había intentado robar nada, que había pedido perdón, que había sido agredido, que se había defendido solo porque tenía miedo de morir allí mismo, en el suelo, bajo los pies de un hombre vestido con el uniforme de la autoridad. Pero en aquel ambiente, su verdad parecía insignificante, frágil. Era como una vela tratando de iluminar una sala demasiado oscura. Cuando el juez regresó para dar su veredicto, toda la sala contuvo la respiración. Pero Isaiah ya lo sabía. Era como si se lo hubieran avisado antes. Y cuando se leyó el veredicto, culpable de agresión a la
la autoridad, 5 años de prisión y el pago de una multa de $78,000. James no pudo soportarlo. Se levantó bruscamente, avanzó hacia el banco donde estaba sentado Austin y en un arrebato que mezclaba dolor, rabia y desesperación, lo empujó con fuerza. Luego se volvió hacia el juez y gritó, palabras duras, llenas de dolor, como navajas lanzadas al vacío. Han destruido a mi hijo. Lo pagarán. Los policías intentaron contenerlo. La sala se convirtió en un caos. Gritos, movimiento, sillas siendo arrastradas. Y James, esposado allí delante de todos, no mostraba arrepentimiento, solo el dolor crudo de un padre que veía cómo la justicia fallaba de forma brutal. Isaiah, de pie, no pudo contener las lágrimas, pero no lloraba por sí mismo, lloraba por su padre, por ver a ese hombre que siempre había sido el pilar de la familia, tratado como un loco, como un criminal, por atreverse a defender a su hijo. Al final de la audiencia, James fue sacado de la sala, acusado de desacato y agresión. Fue multado con $30,000. Isaiah fue llevado a cumplir su condena, y la ciudad, indiferente, volvió a su rutina. El tribunal se vació, como si nada hubiera pasado, como si otro joven negro condenado injustamente fuera solo una página más que archivar. Pero ese día, algo cambió. Se hizo una promesa. Silenciosa, entre miradas, entre cadenas, entre lágrimas, James no descansaría, y ese tribunal, que intentó silenciar la voz de su hijo, aún escucharía la suya, alta, clara e implacable. Hay momentos en los que todo lo que un hombre ha construido, sus convicciones, su autocontrol, su sentido de la diplomacia, e incluso su fe en la ley, se derrumba ante lo que más ama siendo arrastrado por el suelo de la injusticia. Eso fue exactamente lo que le pasó a James en ese tribunal. No fue solo un arrebato, no fue solo un ataque, fue el colapso de todo un mundo dentro de un padre que, por primera vez, vio cómo el sistema que había jurado defender se volvía contra su propia sangre. James había pasado 2 décadas creyendo que la ley era una fortaleza, una estructura imperfecta, sí, pero capaz de proteger a los inocentes cuando se aplicaba correctamente. Creía que dentro de la máquina existía la posibilidad de cambiar vidas. Pero en ese tribunal, al ver a Isaiah ser condenado por un delito que no había cometido, todo lo que alguna vez había creído se desmoronó ante sus ojos. El momento en que el juez golpeó el martillo fue como el estallido de una presa emocional. James se levantó lentamente, pero sus ojos ya lo decían todo. No había más espacio para la reflexión. No había más margen para el autocontrol. Allí, ante todos, ya no era el director del FBI, no era el hombre de la inteligencia federal, el estratega frío y técnico. Era solo un padre, aplastado por un dolor tan absurdo que solo podía salir a través de la furia. La sala del tribunal se invadió de un silencio extraño durante unos segundos, como si todos sintieran que algo estaba a punto de suceder. James avanzó hacia el banco donde estaba sentado Austin, y su cuerpo se movió como una avalancha. Nadie pudo detenerlo a tiempo. Empujó al policía con tanta fuerza que Austin cayó hacia atrás, tirando papeles y la silla. El ruido resonó en la sala como un trueno, pero James no se detuvo. En un segundo, se volvió hacia el juez y le señaló con el dedo con ira incontenible. Su voz, antes siempre moderada, ahora estallaba. Gritó con todas las fuerzas de su garganta y su corazón que aquello era una farsa, que su hijo había sido linchado sin cuerda, sin árbol, pero con pluma y toga, que todo el tribunal era una sucia puesta en escena para mantener la ilusión de orden a costa de vidas negras. Los guardias se movieron, intentaron contenerlo, pero James estaba en estado bruto, animal, visceral. Se debatió, empujó a uno de los guardias de seguridad tratando de seguir hablando. No estaba allí para pedir calma, estaba allí para escupir la verdad, aunque lo arrastraran fuera. El público, sorprendido, se dividía entre el shock y el silencio. Algunos lo grababan con sus teléfonos móviles, otros simplemente miraban como si estuvieran presenciando la caída de una estatua. Isaiah, esposado, observaba todo con una mezcla de pánico y tristeza. Conocía a su padre. Sabía que detrás de ese hombre fuerte había un corazón dedicado a su familia. Y ahora veía ese corazón explotar en público, no por debilidad, sino por desesperación. Ese arrebato no era un error, era una consecuencia. James fue inmovilizado, esposado, y sacado del tribunal con dificultad. Mientras lo arrastraban por el pasillo, seguía gritando. Las palabras salían como puñetazos. «Lo pagaréis por esto, todos vosotros. ¿Creen que pueden hacerle esto a mi hijo y dormir tranquilos? Voy a delatar a cada uno de ustedes». Y por mucho que intentaran silenciarlo, el mensaje ya había sido dicho. Alto, claro, crudo. Afuera, el sol brillaba como si se burlara del caos que reinaba en el interior. James fue subido a un coche patrulla y conducido a la misma comisaría donde habían llevado a su hijo días
días antes. Era como un ciclo amargo, una repetición cruel, como si el destino quisiera recordar que en ese lugar ninguna autoridad protegía a quienes se atrevían a desafiar el sistema. Al llegar, le informaron que sería procesado por desacato a la autoridad, agresión a un policía y alteración del orden público. La multa, $30,000. Pero para James, eso era irrelevante. No era el dinero lo que le importaba, era la sensación de impotencia, era la vergüenza pública, era el sabor metálico de ver a su hijo tras las rejas, mientras él mismo era llevado a otra celda. La noche en la cárcel fue corta, pero demasiado larga para alguien que nunca imaginó estar allí. James se sentó en un rincón, apoyado contra la fría pared, reviviendo mentalmente cada escena del tribunal. Le dolía todo el cuerpo, pero lo que más le pesaba era la certeza de que, si no se hacía nada, esa ciudad seguiría arrastrando a jóvenes como Isaiah a un abismo legal, día tras día, año tras año. A la mañana siguiente, fue puesto en libertad tras pagar la multa. Tenía reservas financieras. No era eso lo que lo retenía, era la rabia, y más aún, la necesidad de hacer algo. Regresó a casa con la cabeza gacha, pero con los ojos en llamas. Evelyn lo recibió con un fuerte abrazo y juntos lloraron, no por debilidad, sino por el duelo por una inocencia perdida. Después de horas en silencio, James subió a su despacho, cogió el móvil y empezó a hacer llamadas. Llamó a antiguos compañeros del FBI, amigos repartidos por Estados Unidos y Europa, hombres y mujeres que, como él, ya habían visto los entresijos del poder. Algunos estaban jubilados, otros de vacaciones, pero todos escuchaban con atención la voz de James, porque no era solo una llamada para pedir ayuda, era una petición de ayuda de un padre. 13 días después, 8 de ellos estaban sentados en su salón. La mesa del comedor se convirtió en el centro de operaciones. Mapas, registros, nombres, planes. Era como en los viejos tiempos, pero ahora el objetivo no era un terrorista o una organización internacional. Era un grupo de hombres que vestían uniforme, que representaban la ley, pero que actuaban como si fueran los dueños de la ciudad. Y James había decidido que no descansaría hasta derribar a cada uno de ellos. Esa furia que estalló en el tribunal, ahora se había convertido en estrategia. El dolor se había transformado en propósito, y el padre que había perdido el control era ahora más peligroso que nunca, no porque quisiera venganza por la fuerza, sino porque quería justicia por la verdad, y nadie, absolutamente nadie, iba a impedirle conseguirlo. La casa de James, que antes era un espacio de comodidad y calidez, ahora se había convertido en un cuartel. Ya no había flores en la mesa del salón, ni los suaves aromas de la cocina de Evelyn llenaban los pasillos. En lugar de los álbumes de fotos familiares, ahora había carpetas abiertas, notas escritas a mano, documentos oficiales con nombres marcados con un rotulador rojo. El hogar era ahora una trinchera, y el silencio que reinaba en su interior no era de paz, sino de estrategia. El dolor aún estaba vivo. James sentía la ausencia de su hijo en cada rincón de la casa, en la habitación con la cama intacta, en la mochila olvidada detrás de la puerta, en el armario donde aún estaban las botas que usaría en la próxima selección del equipo de baloncesto del colegio. Todo gritaba justicia, pero no una justicia de protocolos. No quería más discursos, quería acciones, resultados. Quería ver con sus propios ojos la caída de cada uno de los responsables de destrozar la libertad de Isaiah. En ese estado comenzó a hacer las llamadas, una por una, con precisión quirúrgica. Sabía quiénes eran los nombres correctos, los que conocían no solo la ley, sino también los entresijos, los que habían vivido el lado podrido de los bastidores y por eso mismo sabían dónde buscar grietas. No eran agentes comunes, eran leyendas discretas, hombres y mujeres que se habían alejado del servicio activo por diversas razones, cansancio, decepción, misiones bien o mal resueltas, pero que aún conservaban intacto su sentido del honor. Y lo más importante, su lealtad a James. Fueron días de largas llamadas telefónicas, conversaciones densas, códigos antiguos que se recuperaban y, sobre todo, apelaciones personales. James no utilizaba el nombre del FBI como escudo, sino su propia historia como invitación. No es solo por mi hijo, decía, es por todo lo que un día juramos defender y que ahora están destruyendo con una placa en las manos equivocadas. 13 días después, en una tarde nublada, llegaron 8 de ellos, uno por uno. No fue necesario presentarse. Se conocían desde hacía años. Habían trabajado juntos en operaciones que ni siquiera figuraban en los informes oficiales. Y ahora estaban allí, sentados en la misma sala, no para discutir la seguridad nacional o los delitos internacionales, sino para hablar de una ciudad olvidada en el mapa, donde la corrupción vestía uniforme y la justicia había perdido la voz. James comenzó presentando los hechos con calma, pero sin suavizar el dolor. Explicó desde el accidente hasta el juicio, mostrando con detalle cómo se había
había manipulado la narrativa. Mostró el perfil de Austin, sus conexiones dentro de la policía local y el historial de denuncias que, misteriosamente, nunca se habían investigado. También expuso los movimientos del delegado, el comportamiento parcial del juez y el patrón de detenciones que se estaban produciendo en la ciudad, todas con un patrón racial alarmante. La sala estaba en silencio, pero no por pasividad. Era el silencio de la concentración, el silencio de la indignación tragada en nombre de la concentración. Cada agente presente tomaba notas, conectaba puntos, reaccionaba con la mirada. Conocían ese tipo de estructura, demasiado pequeña para llamar la atención de los medios nacionales, pero lo suficientemente grande como para devastar familias enteras. Era un sistema que se protegía por omisión, que actuaba entre líneas, que manipulaba los procesos como si fueran piezas de ajedrez en una partida silenciosa. En las siguientes 48 horas, la casa se convirtió en un centro de inteligencia. Se adaptaron todas las habitaciones. El equipo que trajeron comenzó a ocupar el lugar de los muebles, ordenadores portátiles abiertos con software de rastreo, expedientes en proceso de elaboración, redes de conexiones mapeadas, contraseñas descifradas y una pared entera dedicada a la visualización de la operación. El nombre de Austin aparecía en el centro. A su alrededor, cables conectaban a otros agentes, jueces, abogados y empresarios de la región que, de una forma u otra, mantenían ese sistema en funcionamiento. Mientras tanto, James se dividía entre coordinar y contener sus propias emociones. Por la noche, cuando la casa se calmaba, bajaba al garaje, donde guardaba el coche que le había regalado a Isaiah. El vehículo aún tenía marcas del accidente, una discreta grieta en el lateral. Pasaba la mano por el capó como quien busca conexión con su hijo. Y allí, en ese silencio solitario, se prometió a sí mismo que no dejaría que el mundo se llevara a Isaiah de la forma en que lo estaba haciendo, que lo devolvería a la libertad, no solo con los brazos libres, sino con el alma limpia. En la mañana del cuarto día, uno de los agentes trajo el primer gran descubrimiento. Austin formaba parte de una red de policías que manipulaba registros de detenciones, ocultaba imágenes de cámaras de seguridad y plantaba pruebas en algunos casos para justificar los arrestos. No era solo un caso aislado, era un patrón organizado, y no se detenía ahí. Había un comandante involucrado, un fiscal local, 2 jueces, y, según los archivos, al menos 23 casos cuestionables en los últimos 2 años, todos con un perfil común entre los acusados: jóvenes, hombres, negros, inmigrantes o pobres. James sintió un escalofrío. Aquello ya no era una misión personal. Era un retrato cruel de cómo la justicia puede utilizarse como arma cuando cae en manos equivocadas. Y él lo sabía. Ahora no se trataba solo de liberar a su hijo. Se trataba de desmantelar todo un sistema. Fue entonces cuando la idea de contraatacar comenzó a tomar forma. Un plan no solo de exposición, sino de contención. Sabían que los corruptos, al darse cuenta del movimiento, intentarían reaccionar, por lo que toda precaución era poca. La familia de James sería sacada de la ciudad. Evelyn y los otros hijos serían llevados al extremo norte, a una propiedad segura de uno de los agentes retirados. La prioridad era proteger al núcleo familiar, antes de que comenzara cualquier enfrentamiento directo. La operación fue bautizada entre ellos como Códigos Silenciados, no solo en referencia al tipo de justicia que la ciudad ignoraba, sino también al silencio forzado impuesto a quienes se atrevían a cuestionar la autoridad local. James sabía que el plan exigía tiempo, precisión y sangre fría, y aún así había urgencia en cada movimiento. Isaiah estaba preso. Cada día, allí dentro era un peso más, una marca más. Esa misma noche, alrededor de la mesa improvisada, James cerró la reunión con una frase que contenía más que ira. Contenía destino. Han elegido la ciudad equivocada, la familia equivocada y el padre equivocado. Todos lo entendieron. La guerra estaba declarada. Pero esta vez, quien dirigía la ofensiva era alguien que conocía bien las tácticas del enemigo y que estaba dispuesto a llegar hasta donde fuera necesario, sin retroceder, sin negociar con cobardes escondidos detrás de placas falsas. Porque el FBI puede callarse por un tiempo, pero el FBI no olvida. Había algo en el aire de esa ciudad que no se podía explicar con palabras. No era el olor a tierra caliente después de la lluvia de la noche anterior, ni el sonido lejano de los coches en las avenidas principales. Era una sensación, un peso casi invisible, que pasaba desapercibido para quienes llevaban mucho tiempo viviendo allí, pero que se volvía insoportable para quienes empezaban a tocar las estructuras que sostenían el silencio. La ciudad parecía saber cuándo alguien empezaba a husmear donde no debía, y más que eso, parecía reaccionar. James sintió ese cambio ya en el 5.º día de la operación. Todo había comenzado con detalles sutiles. Primero,
Primero, un coche parado en la calle sin motivo aparente. Luego, la sensación de que alguien los observaba al entrar y salir de casa. Las caras eran las mismas. Jubilados, amas de casa con bolsas de la compra, adolescentes sentados en bicicletas. Pero había algo en su mirada. No era curiosidad, era vigilancia, y no era espontáneo. Estaba coordinado. Él no dijo nada en un primer momento, pero los agentes también empezaron a darse cuenta. Aquella ciudad, pequeña en tamaño, tenía ojos por todas partes. Y lo que antes era solo una operación discreta, empezaba a convertirse en una partida de ajedrez con piezas visibles. Los movimientos de James y su grupo estaban siendo seguidos. Ellos lo sabían. Y los demás también. No tardó mucho en iniciarse el contraataque. De manera sutil pero firme, los policías involucrados en el complot comenzaron a movilizarse. No era el tipo de reacción directa. No había enfrentamientos ni amenazas explícitas. Sabían ser más inteligentes que eso. Sabían usar su propio territorio como escudo. Y en esa ciudad, el territorio les pertenecía. Austin fue el primero en recibir el aviso. El mensaje le llegó durante una conversación informal en la cafetería de la comisaría. Uno de los patrulleros de confianza le susurró al oído: James va tras de ti. Austin sonrió con la misma sonrisa que había esbozado en el tribunal, cuando sabía que tenía ventaja. No parecía preocupado, al contrario, parecía animado, como si llevara mucho tiempo esperando ese tipo de enfrentamiento. Esa misma tarde, Austin convocó una reunión fuera de lo habitual. No fue en el cuartel, tampoco en la comisaría. Fue en una finca rural aislada, propiedad de un primo lejano de uno de los tenientes. La casa, lejos de las cámaras y del radar de la prensa, servía de escondite y centro de planificación. Allí, lejos de las obligaciones oficiales, los policías corruptos podían ser exactamente lo que siempre habían sido: hombres que se creían dueños de la ciudad. En la reunión estaban presentes los principales nombres del círculo corrupto. Austin en el centro, junto a un excomandante retirado que aún tenía una fuerte influencia entre bastidores. También había dos oficiales en activo, un fiscal local e incluso un pequeño empresario que financiaba campañas y tenía favores pendientes con todos los allí presentes. Sabían que estaban siendo investigados, y sabían que la mera presencia de agentes federales ya era señal de que la historia había adquirido otra dimensión. Austin fue directo: James no está aquí para armar jaleo, está aquí para destruirlo todo, y si le dejamos, lo conseguirá. La reacción del grupo fue variada. Algunos aún dudaban de que James tuviera el poder real para hacerlo. Pensaban que solo era un padre herido, desesperado, tratando de vengarse, pero otros sabían que no era así. James no era un padre cualquiera, era alguien que conocía el funcionamiento interno de la ley, que tenía amigos con acceso, recursos y entrenamiento. Y más que eso, era alguien que no tenía nada que perder. El grupo decidió actuar. No podían quedarse esperando pasivamente. Y no podían permitir que sus nombres llegaran a ninguna instancia federal. Crearon una red paralela de vigilancia, utilizando no solo policías de confianza, sino también vecinos que, por lealtad, miedo o interés, aceptaban pasarles información. Era una ciudad donde los favores valían más que las leyes, donde una entrega de supermercado podía esconder una escucha, donde un mecánico del barrio podía tener acceso a los rastros de un coche federal. Mientras tanto, James y sus agentes ampliaban la investigación. El objetivo ahora era reunir pruebas definitivas que vincularan a Austin y los demás con un sistema de corrupción estructurado. Querían grabaciones, registros internos, correos electrónicos ocultos, extractos bancarios, cualquier cosa que rompiera el barniz de legalidad que esos hombres aún utilizaban como armadura. Pero el tiempo comenzaba a convertirse en su enemigo. Cada nuevo movimiento alertaba aún más al bando contrario. Cada paso adelante exigía extrema cautela. Una de esas tardes, uno de los agentes de James regresó a casa antes de lo habitual. Estaba pálido. Había descubierto que uno de los dispositivos que utilizaban había sido interceptado. No sabían si se trataba de un fallo técnico o de una advertencia intencionada, pero el mensaje era claro. El enemigo sabía que lo estaban persiguiendo y estaba dispuesto a reaccionar. James reunió a todos alrededor de la mesa, como solía hacer en los viejos tiempos. El ambiente era ahora más tenso. Los rostros más cerrados. Todos comprendían lo que se avecinaba. Ya no se trataba de una simple misión de recopilación de datos. Aquello estaba a punto de convertirse en un enfrentamiento abierto, no físico, sino institucional, moral y emocional. Estaban rodeados por un sistema que se protegía como un organismo vivo, y como cualquier organismo amenazado, comenzaba a atacar. Fue entonces cuando James, una vez más, reafirmó su propósito, no con palabras encendidas, ni con promesas vacías, sino con algo mucho más poderoso, una mirada tranquila, cargada de certeza. Si creen que esta ciudad los protegerá para siempre, es porque nunca han conocido el peso de la verdad corriendo libremente. Esa noche, nadie durmió bien, no por miedo, sino por anticipación. Sabían que estaban siendo observados, que la ciudad, con
con sus postes y aceras silenciosas, guardaba demasiados secretos, que los ojos que vigilaban venían de todos los rincones, de la ventana de la panadería, del retrovisor de un coche parado, del teléfono que sonaba y se apagaba sin que nadie hablara. Pero había algo que los ojos de la ciudad aún no sabían. James no se detendría, y cuando llegara el momento, ese momento exacto en el que la ciudad se adormilara por un segundo, él estaría listo para actuar. Porque ahora, la diferencia entre los dos bandos era simple. Los corruptos tenían ojos por todas partes. James tenía un propósito, y el propósito, cuando está guiado por el dolor y la verdad, ve más lejos que cualquier vigilante escondido en una esquina. La noche cayó en un silencio excesivo. No había tormenta, truenos, ni ningún signo de agitación en el cielo. Era como si el universo contuviera la respiración, preparando el escenario para lo que estaba a punto de suceder. James lo sintió incluso antes de que ocurriera nada. No era una sensación específica ni un sonido concreto. Era la ausencia de movimiento en el barrio, la ausencia de ruidos naturales, la ausencia de coches en las esquinas por donde normalmente pasaban estudiantes, repartidores y vecinos con hábitos nocturnos. La ciudad, esa noche, parecía haber sido evacuada por dentro, pero mantenía su fachada habitual. Era tarde. Los agentes estaban repartidos por toda la casa, cruzando información, reorganizando pruebas, actualizando registros. La operación estaba en pleno apogeo, y los datos recopilados en los últimos días estaban a punto de ser enviados a 2 sedes federales diferentes. Había tensión en el aire, sí, pero también había confianza. El tipo de confianza que proviene de quien conoce al enemigo y que, tal vez, por un breve instante, subestima lo que aún puede hacer. James, sin embargo, no bajaba la guardia. Desde que había vuelto a pisar aquella ciudad, sabía que estaría en peligro, pero no esperaba que el contraataque llegara esa noche, y menos aún que fuera de esa forma. Eran poco más de las 11 cuando las luces de la casa parpadearon. Primero fue un pequeño apagón, casi imperceptible, luego uno más prolongado. Los ordenadores se reiniciaron, se cayó internet, la nevera emitió un ruido extraño, y el silencio se hizo más denso. James se levantó de la mesa con el cuerpo inmediatamente en alerta. Uno de los agentes, en el piso de arriba, gritó: «Algo anda mal». Otro, en el lateral de la casa, se acercó a la ventana con una linterna en la mano. Fue entonces cuando lo vieron. 2 vehículos sin matrícula estaban estacionados frente a la casa. Las ventanas estaban oscurecidas y los motores aún en marcha. No era una visita cualquiera, no era vigilancia común, era un mensaje. Y entonces, como si fuera una señal acordada, las ventanas comenzaron a romperse. Piedras, barras, porras, entraron por el salón, por la cocina, por el lateral. La casa tembló. James intentó reaccionar, pero todo sucedió demasiado rápido. Las puertas fueron derribadas simultáneamente. Hombres encapuchados, pero claramente armados y entrenados, irrumpieron en cada habitación con precisión. Eran al menos 6, quizá más. No estaban allí para hablar, ni para amenazar. Estaban allí para destruir. James intentó alcanzar la pistola que guardaba en el cajón del escritorio, pero fue retenido por 2 hombres que entraron por el pasillo principal. Lo inmovilizaron con brutalidad. Le propinaron puñetazos, patadas y empujones. Los demás agentes intentaron reaccionar, pero fueron reducidos en cuestión de segundos. La casa, que días antes había sido un centro de mando, ahora era un montón de documentos, monitores tirados por el suelo, paredes agrietadas y gritos ahogados por golpes secos. Durante los minutos que siguieron, James perdió por completo la noción del tiempo. Sentía un sabor metálico en la boca, el cuerpo pesado y la vista borrosa, pero aún así no se rendía. A pesar de que lo arrastraron hacia afuera, con los brazos atados con tiras de nylon y la cara presionada contra el suelo, su mente seguía funcionando. Observaba, memorizaba, el patrón de las botas, la voz de uno de los invasores, el olor a cuero del chaleco de otro, la forma en que hablaban entre ellos, con códigos y órdenes rápidas. No eran delincuentes comunes, estaban entrenados, eran policías. Lo arrojaron en la parte trasera de una camioneta, con otros 2 agentes inmovilizados a su lado. El viaje duró unos 20 minutos. No se oía nada más que el motor, no había ninguna luz encendida salvo las de los vehículos. La ciudad dormía, y en aquella madrugada dejaba a los hombres de las sombras actuar a su antojo. Llegaron a un galpón abandonado, al final de una carretera sin salida, un lugar escondido entre los árboles, con paredes de hormigón y techo agujereado. Ese era el escondite, el punto de encuentro de los que dirigían la red de corrupción desde dentro de la estructura policial. James fue arrojado al suelo,
frente a una mesa metálica. Uno de los hombres se quitó la capucha. Era Austin. Su rostro tenía la misma expresión fría que en el tribunal, pero ahora había algo más. Desprecio. Un desprecio limpio, cínico, peligroso. ¿De verdad creías que podías venir aquí y desmontarlo todo?, dijo, caminando lentamente alrededor de James, como un depredador ante su presa. Puede que hayas sido alguien importante en Washington, pero aquí no eres nada. James, jadeando, no respondió, pero su mirada era una tormenta silenciosa. No tenía fuerzas para levantarse, pero llevaba algo más fuerte que los músculos: convicción. Austin se inclinó, acercó su rostro al de James y le dijo lo que sería el mensaje de la noche. Si sigues con esta investigación, alguien de tu familia desaparecerá, y no sabrás cómo, ni cuándo. Al principio será leve. Después, desearás no haber salido nunca de tu zona de confort. Otros policías del grupo observaban todo. Se reían. Algunos grababan con sus celulares, en tono burlón. Era un teatro de dominación, donde el público vestía uniforme y se creía invencible. Tras otra serie de golpes, James fue arrojado de nuevo a la camioneta. Le dolía todo el cuerpo, pero su mente aún resistía, e incluso en medio del dolor, sentía un pequeño peso en el bolsillo interior de la chaqueta. Un dispositivo del tamaño de una moneda, un rastreador, discretamente pegado a la barra de la prenda. Había previsto que algo así podría suceder, y antes de ser atado esa noche, tuvo tiempo de activarlo. Horas más tarde, cuando lo arrojaron a la acera frente a su casa, ya al amanecer, James apenas podía moverse, pero fue recibido por dos agentes que, gracias al rastreador, habían seguido todo el recorrido. Las grabaciones estaban hechas, la ubicación marcada, las voces registradas. Lo habían golpeado, humillado, pero no derrotado. Al volver a entrar en la casa, la destrucción era total, pero algo había cambiado. Ahora tenían pruebas reales, materiales, indiscutibles, y más que eso, ahora el dolor tenía una dirección, y el enemigo, un nombre y un rostro. James miró a sus amigos a su alrededor, con los ojos aún hinchados y el cuerpo temblando. Pensaron que hoy me iban a quebrar, dijo con dificultad, pero lo que han hecho es firmar su propia sentencia, y con eso nació el cambio. Porque en esa madrugada, mientras los corruptos celebraban el miedo que habían sembrado, no se dieron cuenta de que habían dejado rastros. Y en cualquier guerra, lo que decide el final no es la fuerza del golpe, sino la inteligencia de quien se levanta después de él. James despertó de un breve desmayo, tumbado en su propio sofá roto, cubierto con una manta sencilla y rodeado por los agentes que habían logrado encontrarlo gracias al pequeño rastreador discretamente colocado en su ropa. Todavía sentía dolor en todo el cuerpo. Los brazos le pesaban, las costillas le dolían con cada respiración. Pero su mente, incluso bajo la niebla del agotamiento, funcionaba. Más que eso, estaba alerta, porque, al contrario de lo que esperaban sus agresores, había salido de ese cautiverio con algo valioso: pruebas reales. Uno de los agentes, Thompson, le entregó una pequeña caja negra con una pantalla digital. Era el dispositivo de grabación. James lo tomó con manos temblorosas, pero seguras, y apretó el botón lateral. El sonido que salió de los altavoces era inconfundible: la voz de Austin, las amenazas claras, los nombres, las intenciones. Cada palabra pronunciada en aquel oscuro almacén ahora estaba grabada. La prepotencia de los corruptos se había convertido en su propia trampa, y James lo sabía. Mientras las palabras se repetían en la grabadora, se formó un silencio tenso en la sala. Ya no era el silencio de la derrota ni del dolor. Era el tipo de silencio que precede a las grandes decisiones. Eso era lo que faltaba, la pieza que conectaba todas las demás, el eslabón que unía las sospechas con las acciones concretas. Y ahora, por fin, tenían en sus manos algo que el sistema no podría ignorar. James se levantó con esfuerzo, ayudado por dos de sus compañeros. Caminó hasta la improvisada sala de mando, donde un mural con fotos, nombres y conexiones había sobrevivido parcialmente a la invasión. Observó cada línea, cada hilo de conexión entre rostros conocidos, entre cargos y tramas. Y allí, frente a ese panel, afirmó con voz ronca, pero firme: ahora comienza la justicia. De verdad, las siguientes horas fueron de reestructuración. La casa, aunque dañada, volvió a funcionar como centro de planificación. Uno de los agentes había traído nuevo equipo: ordenadores portátiles, radios seguras, copias de seguridad de todos los archivos. Los datos se cruzaron con las grabaciones realizadas esa noche. Se elaboró un nuevo informe, más sólido y detallado. Ahora había una línea temporal, movimientos sospechosos, valores de cuentas ocultas, registros de vehículos que habían sido desviados de patrullas reales para intimidar a los residentes. Pero lo más sorprendente era el nivel de implicación. El grupo corrupto no actuaba solo para mantener el poder. Obtenían beneficios, viajaban con fondos públicos, manipulaban contratos y se aseguraban de que todos los que se atrevían
atrevían a denunciarlos fueran desacreditados, silenciados o trasladados. Era una red que se sostenía gracias a la lealtad basada en el miedo, y ahora estaban a punto de enfrentarse a algo que no podían controlar: la exposición. Evelyn, que hasta entonces había estado alejada, regresó a casa escoltada por 2 agentes. Vio a su marido por primera vez desde el ataque. No se dirigieron la palabra durante largos minutos. Solo se miraron profundamente, con la certeza de quienes saben que luchan no solo por la justicia, sino por su propia familia. Ella le tomó la mano y, en ese simple gesto, lo dijo todo: apoyo, valentía, confianza. Evelyn era el ancla, la certeza de que, a pesar de la tormenta, todavía había un puerto seguro. A la mañana siguiente, James se puso en contacto con 2 fiscales federales con los que había trabajado en operaciones anteriores. No utilizó su cargo como escudo, ni pidió favores. Presentó pruebas, señaló evidencias, ofreció nombres y, más que eso, compartió la grabación completa de la noche de la emboscada. El contenido fue impactante. El silencio al otro lado de la línea fue seguido por una sola frase: vamos a actuar, pero tienes que asegurarte de que no escapen antes. Era todo lo que James necesitaba oír. A partir de ese momento, se trazó un nuevo plan, más cauteloso, más quirúrgico. La casa fue equipada con sensores, microcámaras y vigilancia nocturna. No se dejaría ningún detalle al azar. Se trianguló el lugar donde James había sido mantenido cautivo. Ya sabían exactamente dónde estaba. Y también sabían que el grupo se reunía allí casi todos los días al final de la tarde. Era donde se relajaban, donde se sentían intocables. Pero ahora, el escenario había cambiado. Durante 3 días, los agentes del FBI mantuvieron una vigilancia constante. Se turnaban en turnos, durmiendo pocas horas, comiendo de pie, monitoreando los movimientos de los objetivos. James, aún recuperándose físicamente, era el centro de la operación. Sus orientaciones, su lectura de las amenazas, su frialdad ante lo que había pasado, todo lo convertía en el cerebro detrás de la ejecución. Y en medio de toda esa preparación, había algo aún más poderoso que sostenía al grupo: la esperanza. Sí, esperanza. No esa esperanza vaga y romántica que espera milagros, sino la esperanza concreta, esa que nace cuando, incluso ante lo peor, encuentras una rendija, una oportunidad, una pequeña luz que, por mínima que sea, ilumina el camino. James la sentía crecer dentro de sí, no como alivio, sino como impulso. Isaiah seguía preso. Cada minuto contaba. Cada día tras las rejas era una injusticia más. Pero ahora había una ruta, una oportunidad real de liberarlo, no solo físicamente, sino moralmente. Y James se había prometido a sí mismo que no descansaría hasta ver el nombre de su hijo limpio, y a los culpables sentados en el banquillo de los acusados. En la noche del tercer día, con todo listo, todos los ojos se posaron en el reloj. A las 3:30 p.m. del día siguiente, los objetivos estarían en el lugar, relajados, comiendo, charlando, completamente ajenos a lo que se avecinaba. James se acercó al mural, observó los rostros de aquellos que creían estar por encima de la ley, y dijo con voz firme: ellos cavaron su propia tumba. Ahora vamos a empujarlos. Y esta vez, el sistema tendría que escuchar, porque cuando la verdad viene acompañada de preparación, no hay fuerza corrupta que pueda detenerla. 3 días. Ese era el tiempo que tenían, ni más ni menos. 72 horas para hacer historia. 72 horas para convertir lo que quedaba del dolor en acción. 3 días para armar un plan que no podía fallar, porque si fallaba, no habría una segunda oportunidad. James lo sabía. Todos los que estaban allí lo sabían. El momento se acercaba, y el plan no podía ser solo bueno. Tenía que ser quirúrgico. Tenía que ser definitivo. El equipo se reunió alrededor de la gran mesa del salón, la misma en la que días antes las fotografías y los informes se esparcían como fragmentos de un rompecabezas imposible. Pero ahora todo estaba más claro. El tapiz de la corrupción estaba trazado. Las caras, los horarios, los flujos de poder y los escondites. Cada movimiento de los objetivos había sido estudiado. Cada paso, cronometrado. No había margen para el error. No había margen para la vacilación. James, incluso con las costillas aún doloridas y los hombros marcados por la violencia de la emboscada, dirigía cada detalle con precisión. Su rostro reflejaba el cansancio de quien ha sido quebrantado, pero también el brillo de quien se niega a caer. No hablaba en voz alta ni utilizaba bravuconadas. Su tono era firme, su mirada atenta y su mente absolutamente lúcida. Trazaba con calma las 3 fases de la operación, mientras los agentes a su alrededor tomaban notas, completaban
y ajustaban las rutas de acción. El objetivo principal era el cobertizo alejado, donde los policías corruptos se reunían con frecuencia. Desde fuera, parecía una construcción cualquiera, abandonada, junto a un camino de tierra, pero por dentro era el corazón de la red. Allí era donde Austin se reunía con sus compinches para coordinar acciones, esconder documentos y negociar favores. Lo que no sabían, y nunca sospecharon, era que esa rutina había sido vigilada durante casi 2 semanas. Se habían instalado cámaras camufladas en postes eléctricos cercanos, micrófonos ocultos en los árboles. Y ahora, cada conversación, cada risa arrogante, cada frase que comprometía el funcionamiento de la farsa, quedaba registrada. El plan tenía una hora exacta, 15:30. Ese era el momento del día en que la mayoría de ellos dejaban sus actividades y se reunían en el galpón para relajarse. Allí se sentían protegidos, intocables. Era cuando se caían las máscaras, y era precisamente ese momento el que James y su equipo habían elegido para intervenir. La idea no era entrar en confrontación, era tomar a todos por sorpresa, con pruebas en mano y órdenes judiciales listas, emitidas por la Fiscalía Federal tras el envío del expediente. La operación se dividió en 3 frentes. El primero era de contención externa. 2 agentes armados, posicionados en puntos estratégicos alrededor del galpón, vigilarían las entradas y salidas. Uno de ellos con una cámara en directo conectada a la base, el otro con un dron con visión térmica sobrevolando la zona a una altura imperceptible. El segundo frente era el de la aproximación. 4 agentes realizarían la entrada táctica por la parte trasera del almacén, con armamento no letal, pero suficiente para contener cualquier intento de reacción. Contaban con equipo antidisturbios, esposas tácticas y comunicación por radio encriptada. El tercer frente era el más delicado. James. Él mismo lideraría la entrada por la parte delantera del almacén, acompañado por uno de los agentes más experimentados. Llevaría un chaleco antibalas, una cámara acoplada al pecho y un micrófono conectado directamente a los vehículos federales que ya se dirigían a la ciudad. Su misión era anunciar el arresto formal de todos los implicados, de forma legal, limpia e innegable. Sería el cierre de un ciclo, un acto simbólico. Un padre que había visto a su hijo injusticiado por el sistema, ahora poniendo las esposas a aquellos que habían creado su propio tribunal de mentiras. Durante los 3 días previos al ataque, los preparativos fueron meticulosos. Reuniones nocturnas a media luz, simulacros de rutas, lectura del comportamiento de los objetivos, evaluación de riesgos. El grupo dormía poco, comía mal, pero nadie se quejaba, porque sabían que, al otro lado de la espera, había algo más grande esperando: justicia. No la justicia protocolaria, fría, arrastrada por los pasillos del poder, sino la justicia viva, la que se levanta después de ser pisoteada. James, en silencio, pasó la última noche caminando solo por la casa. Observaba los restos de la invasión anterior, los pedazos de su historia esparcidos por el suelo. Cogió un marco roto con la foto de su familia y lo colocó sobre la chimenea, a pesar de estar agrietado. Se quedó mirándolo durante largos minutos. Sus pensamientos estaban en Isaiah, en el hijo que, en ese momento, todavía se despertaba cada día con el eco de las puertas de hierro cerrándose detrás de él, en el niño que creció aprendiendo que tenía que ser 2 veces mejor para tener la mitad de las oportunidades y que ahora estaba pagando un precio que nunca debería haber existido. Y fue allí, de pie, solo, donde James hizo su segunda promesa: traeré a mi hijo de vuelta, no solo a casa, sino al país en el que se merece vivir. La mañana de la operación, los agentes estaban listos a las 6 de la mañana. Sin palabras innecesarias, todos sabían cuál era su lugar. El ambiente era denso, pero controlado. A las 2 de la tarde, los vehículos se dirigieron a los puntos designados. El cielo, extrañamente despejado, parecía ignorar la tensión en el suelo. A las 15:28, las cámaras lo confirmaron. Todos los objetivos principales estaban en el almacén. Austin acababa de llegar. El reloj avanzaba lentamente. El mundo parecía suspendido. A las 15:30 en punto comenzó la operación. Y en ese instante, por primera vez desde el comienzo de la historia, la verdad dejó de ser una promesa y se convirtió en una acción. Durante semanas, James había trazado cada detalle, revisado cada paso, diseñado el escenario donde, finalmente, los rostros detrás de las injusticias se enfrentarían a las consecuencias. Y ahora, en ese preciso instante, todos los elementos estaban en su lugar. Los coches rodeaban discretamente el almacén por las rutas laterales. Los
Los agentes estaban en posición. Se dio la señal por radio. La operación había comenzado. El almacén permanecía visualmente tranquilo. Por fuera era una estructura decadente, pintada con el polvo del tiempo y el desgaste del abandono. Pero por dentro, los hombres se reunían alrededor de mesas metálicas, con papeles esparcidos, sillas de plástico mal alineadas y cajas con documentos secretos. Era un reducto informal, donde la arrogancia se servía junto con el café tibio y las bromas entre cómplices. Allí, Austin y sus aliados se sentían seguros, como señores de un territorio que nunca tuvieron que conquistar por la ética, solo por el miedo. Esa tarde, todo parecía igual que los días anteriores. Hablaban en voz alta, se reían de acusaciones antiguas que habían sido archivadas, se burlaban de los habitantes de la ciudad que no sabían nada, y con los ojos entrecerrados por la soberbia se creían inalcanzables. Austin, sentado en el extremo de la mesa con un vaso en la mano, comentaba con desdén las amenazas de James. Decía que el exagente había perdido la cabeza, que ya estaba destrozado, que no tenía fuerzas para nada más. Fue en ese preciso instante cuando se abrió la puerta trasera. 4 agentes entraron con firmeza, sin armas en la mano, pero con chalecos y placas visibles. La acción fue rápida, calculada. 2 policías corruptos se levantaron en un intento de reacción, pero antes de que pudieran alcanzar nada, fueron inmovilizados. Otro intentó correr por la parte de atrás, pero se topó con el bloqueo del exterior. Los demás, paralizados por la conmoción, solo levantaron las manos lentamente. Afuera, la calle estaba rodeada. Discretos vehículos de la Fuerza Federal cerraban los accesos al almacén. El dron, ahora sobrevolando el techo, captaba las imágenes para el centro de control de la operación. Desde arriba, parecía un movimiento pacífico, pero en el interior de ese almacén se libraba una guerra que se estaba ganando en silencio. No con gritos, no con agresiones, sino con la presencia inequívoca de la verdad, y con las pruebas que llevaban los agentes en sus carpetas. Fue entonces cuando James entró. Por la puerta principal, con el chaleco marcado con el escudo de la agencia federal y el rostro firme como una roca, caminó lentamente. El sonido de sus botas sobre el cemento agrietado parecía resonar en el pecho de todos los presentes. Austin, al verlo, se levantó abruptamente, como quien ve un fantasma. La sonrisa que solía llevar en el rostro desapareció por completo. Allí, frente a él, no estaba el padre derrotado de la audiencia, ni el hombre atado en el cobertizo. Estaba el estratega, el cazador, el hombre que había regresado con una misión y estaba a punto de cumplirla. James se acercó a la mesa, se detuvo frente a Austin y abrió lentamente un maletín de cuero oscuro. Sacó de su interior un documento con un sello federal y una grabación en un pendrive. Mostró ambos al grupo y luego con voz firme dijo: Austin, estás arrestado por abuso de autoridad, formación de banda, falsificación de pruebas, soborno, extorsión y secuestro. Austin, en silencio, miraba el papel como si no pudiera creerlo. La sala estaba en silencio. Todos los ojos estaban puestos en James, que ahora giraba los hombros lentamente, como quien se quita un peso acumulado durante años. Era el momento que había esperado desde el día en que vio a su hijo esposado y encadenado en el tribunal. No por venganza, sino por justicia. El agente que estaba junto a James se acercó con las esposas. Austin, aún atónito, dudó un segundo, pero no se resistió. Las esposas se cerraron en sus muñecas con un clic que, para James, sonó como una sinfonía. Un sonido pequeño, casi imperceptible, pero que significaba el fin de una era de silencio e impunidad en esa ciudad. Los demás policías fueron esposados uno por uno. No hubo resistencia. El peso de la verdad era más fuerte que cualquier defensa. Sabían que estaban al descubierto. Las grabaciones, los expedientes, los informes, los registros bancarios, todo estaba ahora documentado. Era imposible discutir. Afuera, la noticia comenzaba a difundirse. Los habitantes de la ciudad, hasta entonces rehenes de un sistema opresor, observaban desde la distancia cómo los coches federales se marchaban con los antiguos héroes locales arrestados en el asiento trasero. La reacción era contenida, los rostros asombrados, pero había un cambio sutil en los ojos de la gente, alivio. Los cimientos del miedo comenzaban a resquebrajarse, y a través de esas grietas, la esperanza volvía a entrar. James permaneció en el lugar hasta que salió el último vehículo. Observaba el galpón vacío, ahora manchado por todo lo que representaba. No era solo hormigón, era el símbolo de una ciudad herida por dentro, por décadas de omisión y autoritarismo. Dio un paso atrás, respiró hondo y solo dijo: ahora sí, podemos empezar. En la sede federal, en Los Ángeles, los detenidos fueron recibidos con órdenes directas de custodia. Los agentes responsables de la operación remitieron el material a la fiscalía. La justicia federal inició el proceso de imputación formal. La maquinaria, que
que parecía tan lejana al principio de la historia, ahora estaba en marcha, y lo estaba gracias al coraje de un padre. Más tarde esa noche, James recibió una llamada. Era el fiscal con el que había hablado días antes. La voz al otro lado era firme, objetiva. Enhorabuena, James. Acabas de cambiar el destino de esta ciudad. Y el de tu hijo también. James dio las gracias, pero no lo celebró. Todavía no, porque sabía que el fin de una operación no significaba el fin del dolor. Isaiah seguía entre rejas. La siguiente batalla era limpiarlo por completo, revocar la condena, conseguir su libertad, no como un favor, sino como un derecho. Sin embargo, algo había cambiado. Por primera vez desde el accidente, James sentía que el camino no era solitario. El peso de llevar el dolor de la injusticia ahora se compartía con una verdad indiscutible, y el mundo, por fin, comenzaba a mirar hacia donde debía. Había llegado la hora de la verdad, y con ella, el comienzo de la reconstrucción. No solo en los colores o en la disposición de las sillas, sino en la atmósfera que lo llenaba todo. Antes, el ambiente era frío, endurecido por la arrogancia de quienes se creían intocables. Ahora había una tensión densa, pero también un sentimiento contenido de expectación. Ya no era solo un juicio, era un ajuste de cuentas con la verdad. James estaba sentado en la primera fila. La chaqueta oscura marcaba su silueta firme, pero su rostro delataba noches sin dormir, días enteros sumergido en documentos, grabaciones y estrategias. A su izquierda, dos de los agentes que habían actuado a su lado en la operación. A la derecha, Evelyn. Ella le apretaba las manos con fuerza, como si su presencia allí fuera un recordatorio silencioso de que habían vencido juntos, no por la fuerza, sino por la persistencia. En la fila de atrás, los periodistas, micrófonos discretos, blocs de notas. Las sillas de la prensa estaban más llenas de lo habitual. Era el tipo de caso que, semanas atrás, nunca habría llegado a los periódicos. Pero ahora, con la caída de los policías corruptos y la implicación de la Fiscalía Federal, los ojos del país se volvían hacia aquella pequeña ciudad. La verdad, antes ignorada, ahora era noticia. En el lado opuesto de la sala, los acusados, Austin y los demás, entraron con los hombros tensos, pero con el rostro aún manteniendo una última capa de arrogancia. Era el vestigio del poder que, hasta hacía poco, ejercían sin cuestionamientos, pero ahora vestían ropas diferentes. Los ojos estaban más bajos, y los abogados, en su mayoría, llevaban carpetas finas y expresiones resignadas. Había poco que decir. Los hechos hablaban por sí solos. Cuando el juez entró en la sala, el silencio se formó como una ola, empujando cada pensamiento al fondo del alma de los presentes. Pero ese no era el mismo juez del juicio de Isaiah. Él había sido apartado tras una investigación interna que confirmó su evidente parcialidad. El nuevo juez era un hombre de voz grave, presencia sobria y un currículum forjado en los años en que la justicia aún significaba algo más que formalidad. Se sentó, se ajustó las gafas y comenzó a leer el caso con una serenidad que rebosaba autoridad. James escuchaba todo sin pestañear. El informe de la operación se expuso con todo detalle. La grabación de la noche de la emboscada se reprodujo íntegramente en la sala. Cada voz, cada amenaza, cada nombre mencionado, el rostro de Austin, antes impasible, comenzó a cerrarse. Las sonrisas desaparecieron. La sala, una semana antes dominada por el peso de la mentira, ahora rebosaba verdad. El fiscal federal presentó pruebas irrefutables, registros de transferencias financieras irregulares, imágenes de las reuniones clandestinas en el almacén, testimonios de ciudadanos que habían sido coaccionados, además de la lista de procesos manipulados que se estaban reabriendo. Aquello ya no era una acusación, era una sentencia en construcción, y por primera vez, quienes respondían por sus actos eran los mismos que un día abusaron de la ley para silenciar voces inocentes. En medio de todo eso, Isaiah aún no estaba allí. Seguía cumpliendo su condena en la prisión, mientras su proceso era revisado. Pero en ese juicio, su presencia se sentía como un símbolo. Él era el punto de partida, la chispa que encendió todo el incendio moral que se apoderó de la ciudad. Y todos lo sabían. Ese tribunal estaba tratando, aunque fuera tarde, de corregir lo que nunca debería haber sucedido. Austin fue llamado a declarar. Su abogado intentó articular una defensa basada en la lealtad institucional, alegando que el contexto era complejo, pero las pruebas hablaban por sí solas, las grabaciones eran claras, las acciones directas. El juez no se conmovió con frases construidas, buscaba responsabilidad, y Austin, ahora sentado ante su propio colapso, parecía más pequeño que nunca. Cuando el juez terminó la lectura final, hubo una pausa. Era como si el tiempo se hubiera detenido. James miraba fijamente al frente, mientras Evelyn sostenía el pañuelo con dedos temblorosos. El juez se levantó, se ajustó la toga y con voz firme,
comenzó. Tras un análisis exhaustivo de las pruebas, los testimonios, las grabaciones y los argumentos presentados por ambas partes, este tribunal reconoce, sin margen para la duda razonable, que los acusados utilizaron indebidamente sus posiciones de autoridad en beneficio propio, actuando de forma orquestada y sistemática contra el interés público, vulnerando principios constitucionales y violando derechos fundamentales. Y entonces llegó el veredicto. Condeno a los acusados, conjunta e individualmente, a 14 años de prisión, en régimen cerrado, sin posibilidad de reducción en los primeros 5 años. Se ordena además la apertura de nuevas investigaciones para analizar los casos anteriores en los que estuvieron involucrados estos agentes. El silencio que siguió no fue de alivio inmediato, fue de impacto. James cerró los ojos por un instante, no por satisfacción, sino por reverencia al momento. Allí, en ese espacio, después de todo lo que habían enfrentado, la justicia había hablado, de verdad, por primera vez, y había elegido el lado correcto. Evelyn lloró en silencio, sosteniendo la mano de su marido. Los agentes se miraron con respeto, y los acusados, uno por uno, fueron conducidos en silencio, sin esposas visibles, pero con el peso de las consecuencias ahora corriendo por sus espaldas. Afuera, el sol brillaba con fuerza, casi como si quisiera ser testigo del momento, y por primera vez en mucho tiempo, James salió erguido de ese tribunal. Sabía que aún quedaba mucho por hacer. Isaiah aún tenía que ser liberado, su nombre limpiado, su historia reescrita. Pero ese día, en ese momento, algo se había restaurado. La justicia no lo había arreglado todo, pero por fin había comenzado a existir. La puerta de la prisión se abrió lentamente, como si supiera que estaba a punto de liberar más que un cuerpo. Estaba liberando un nombre, un alma, una historia que, durante demasiado tiempo, había estado atada a una acusación que nunca mereció existir. Afuera, el cielo estaba despejado, había sol, había brisa, había movimiento. Pero dentro de Isaiah aún no había espacio para la celebración. El sonido metálico de la última cerradura al abrirse detrás de él no fue acompañado por una sonrisa. Fue recibido con un silencio interno, un vacío difícil de nombrar. Salió caminando lentamente, con pasos contenidos, como si no estuviera seguro de que realmente era libre, como si el suelo pudiera derrumbarse en cualquier momento y llevarlo de vuelta a ese mundo donde el tiempo y la identidad se confundían. James lo esperaba en la entrada. Estaba de pie, firme, con la misma camisa que llevaba en el juicio final, no como un detalle cualquiera, sino como una declaración silenciosa. Estuve contigo todo el tiempo. Cuando vio a su hijo atravesar los portones, James sintió que algo se estremecía dentro de él, pero no corrió, no gritó, no lloró, solo extendió los brazos. E Isaiah, al verlo, soltó el aire que llevaba días, quizá meses, atrapado en el pecho. Se abrazaron, un abrazo largo, fuerte, cargado de todo lo que se había dicho, y sobre todo, de todo lo que había quedado atrapado durante el tiempo en que la justicia los había separado. Pero incluso en el abrazo había dolor. Isaiah ya no era el mismo chico de 17 años que entró en aquella prisión. Sus ojos, antes llenos de sueños, ahora tenían capas de cicatrices que no se veían en la piel. Su cuerpo delgado, su postura más rígida, su silencio más denso. Todo en él delataba que el tiempo allí dentro no había pasado en vano. Estaba esculpido en cada pensamiento, en cada noche de insomnio, en cada injusticia tragada. James lo sabía. Conocía la mirada de quien había visto el mundo desde detrás de los barrotes. No eran solo barrotes de hierro, eran barrotes que atravesaban el espíritu. Por eso, mientras caminaban juntos hacia el coche, no intentó llenar el camino con palabras. No había nada que decir en ese momento que pudiera borrar lo que ya se había vivido. En el asiento del copiloto, Isaiah permaneció en silencio. La ciudad parecía diferente. Las calles, los edificios, los rostros, todo parecía más lejano, como si ahora fuera un visitante de una realidad a la que ya no pertenecía por completo. Observaba los coches pasar, los semáforos cambiar, los peatones caminar apresurados como si el mundo no se hubiera detenido para él. Y, de hecho, el mundo no se había detenido. Mientras él estaba encerrado, el tiempo siguió su curso. Pasaron los cumpleaños, cambiaron las estaciones y la ciudad respiró, incluso sin él. En casa, Evelyn lo recibió con un plato caliente y los ojos llorosos. Intentó sonreír, intentó actuar con naturalidad, pero el nudo en la garganta le impidió decir nada. Isaiah la abrazó con delicadeza, como quien sostiene un objeto frágil. Era como si ambos temieran romperse el uno al otro, aunque fuera sin intención. Y en ese abrazo había una especie de pacto silencioso. Vamos a empezar de nuevo, aunque no sepamos cómo. En los días siguientes, Isaiah intentó retomar alguna rutina. Caminó hasta el patio, miró al cielo, intentó escuchar música, jugó con el móvil, pero todo le parecía extraño. Incluso los sonidos más simples, el tic-tac del reloj, el chirrido de la silla,
El ladrido lejano de un perro sonaban amplificados, casi hostiles. Era libre, pero llevaba la prisión dentro. James, por su parte, hacía todo lo posible por darle espacio. Observaba a su hijo con ojos de quien quiere curar, pero sabía que algunos dolores necesitan respirar antes de cicatrizar. A veces, por la noche, pasaba por la puerta entreabierta de la habitación de Isaiah y lo veía despierto, sentado en el borde de la cama, mirando a la nada. Y lo entendía. Había agujeros que no se tapaban con palabras. Había pérdidas que no se medían en años, sino en ausencias acumuladas. Poco a poco, Isaiah empezó a hablar. Fragmentos de frases, recuerdos breves, impresiones sueltas de lo que había vivido allí dentro. Hablaba de un hombre mayor que le enseñaba a escribir cartas a su hija, de un niño injustamente encarcelado por llevar una mochila equivocada, de un guardia que solo sonreía con la comisura de los labios, pero que ocultaba la crueldad en sus ojos. Eran historias que no pedían consuelo, solo escucha, y James escuchaba, sin interrumpir, sin intentar explicar, porque entendía que más que nunca, lo que Isaiah necesitaba era presencia, no respuestas. Un día, durante el desayuno, Isaiah habló con claridad. «Papá, gracias por no haberte rendido». James tragó saliva. Esa frase, simple y directa, contenía todo lo que necesitaba oír, porque durante toda esa guerra silenciosa, su mayor temor era no poder traer de vuelta a su hijo. Y ahora, allí, sentado a la mesa, todavía herido, pero entero, Isaiah era la prueba de que el amor, cuando está guiado por la verdad, atraviesa cualquier muro, pero la libertad, incluso conquistada, todavía dolía. Dolía recordar a los amigos que seguían presos. Dolía recordar las madrugadas en las que se despertaba asustado, con pasos en el pasillo. Dolía darse cuenta de que había cambiado, y que tal vez el mundo no estaba preparado para esta nueva versión de él. La libertad no llegó con una fiesta, llegó con silencio, con un lento comienzo, con cicatrices expuestas, pero llegó, y eso, por sí solo, ya era una victoria. Días después, James apareció pocos minutos después, con el rostro firme, pero la mirada cansada. Se sentó frente a su hijo, y durante unos segundos, ambos se limitaron a mirarse, y entonces, por primera vez desde su liberación, Isaiah habló sin peso, sin dolor. «Quiero hacer algo con todo esto». James asintió. Ya lo sabía. No se trataba de venganza, no se trataba de revancha, se trataba de transformar la cicatriz en un puente. Isaiah quería usar lo que había vivido para construir algo que impidiera que otros jóvenes pasaran por lo mismo que él. Quería hablar en escuelas, centros comunitarios, foros, redes sociales. Quería contar su historia no como un drama personal, sino como un espejo colectivo. La libertad, para él, solo tendría sentido si servía para liberar a otros también. La idea creció rápidamente. En las semanas siguientes, Isaiah comenzó a escribir. A veces, se encerraba en su habitación durante horas, garabateando recuerdos, frases, nombres, sensaciones. Otras veces, caminaba solo por el barrio, tratando de comprender cómo podría reconectarse con una ciudad que aún le causaba incomodidad. El camino era lento, pero había pasos, y cada paso era una declaración. Él todavía estaba allí. James, por su parte, volvió a su antigua rutina con la dignidad de quien ha hecho lo que tenía que hacer. Se alejó definitivamente del servicio oficial, pero no de su compromiso con la verdad. Fue invitado a entrevistas, debates, paneles. Contó la historia con calma, sin distorsiones, siempre centrado en lo que realmente importaba, las fallas del sistema que aún deben corregirse. Nunca se presentó como un héroe, se presentaba como un padre, como alguien que solo actuó porque negarse a actuar era inaceptable. Evelyn, silenciosa como siempre, fue el pilar que mantuvo todo en pie. Reorganizó la casa, acogió a su hijo, hizo que el hogar volviera a oler a comida hecha con calma, a música al atardecer y a comodidad en los detalles. Era ella quien, todos los días, recordaba que la justicia solo tiene sentido cuando también cura. Isaiah fue ganando espacio, recibió invitaciones para contar su historia en escuelas públicas, participó en charlas con otros jóvenes que también habían sido víctimas de agresiones violentas. En cada discurso traía consigo un pedazo de dolor, pero también una semilla de esperanza. Decía que no se trataba de él, se trataba de todos los que no tenían un padre como James, una madre como Evelyn, una red que los sostuviera. Una noche, después de regresar de una de esas charlas, se sentó con James en la terraza. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas, como no se veía desde hacía semanas. Isaiah miró a su padre y le dijo: «¿Sabías, desde el principio, que ibas a conseguir sacarme de allí?» James tardó un poco en responder. «No, pero sabía que, si me rendía, nadie más lucharía con la misma fuerza». Isaiah se quedó en silencio durante un instante, y luego dijo con calma: «No solo me salvaste de la cárcel, salvaste a quien podría haberme convertido si hubiera seguido allí dentro». Esa conversación,
aunque breve, marcó un antes y un después. A partir de ese momento, padre e hijo comenzaron a construir juntos. Crearon un proyecto social con el apoyo de antiguos compañeros del FBI y miembros de la comunidad. El objetivo era sencillo y ambicioso al mismo tiempo: orientar, acoger, educar y proteger a jóvenes en situación de riesgo. El nombre del proyecto: Novo Fôlego, Nuevo Aliento. Meses después, el caso de Isaiah comenzó a estudiarse en facultades de derecho como ejemplo de error judicial y movilización civil. Su rostro aparecía en carteles de campañas contra la criminalización de la juventud negra, no porque él quisiera visibilidad, sino porque la visibilidad podía salvar vidas. ¿Y la ciudad? Bueno, también cambió. Lentamente, como todo lo que es real. La operación federal dejó huellas. Surgieron nuevos líderes. Personas que antes se callaban ahora se levantaban en reuniones públicas para exigir cambios. La vieja guardia, desacreditada, fue sustituida por una nueva generación de funcionarios, algunos inspirados precisamente por la historia de Isaiah. Por supuesto, no todo había cicatrizado. Había heridas que aún ardían, lugares que Isaiah evitaba, rostros con los que prefería no cruzarse. Pero lo que había cambiado era la forma en que se posicionaba ante ello. Ahora tenía voz, ahora tenía elección. 45 días. Ese fue el tiempo que separó la justicia de la nueva injusticia. 45 días en los que el mundo parecía, por fin, respirar en orden. Pero la verdad es que la paz, cuando se construye sobre heridas recientes, aún camina sobre hielo fino. Y fue en ese intervalo cuando todo se derrumbó de nuevo. Lo que era cadena perpetua se convirtió en una simple pausa estratégica. Y lo que debería haber sido el final resultó ser el comienzo de algo más oscuro. En una noche bochornosa y aparentemente normal, mientras los guardias de la prisión federal hacían sus rondas protocolarias y los informes del día se sellaban mecánicamente, un grupo se movía entre las sombras. Austin y sus compinches, antiguos policías que utilizaron sus placas como escudo para prácticas corruptas, nunca aceptaron el destino que les había sido impuesto. Desde el primer día tras las rejas, planearon cada detalle de la fuga, no con herramientas ni agujeros excavados en la pared, sino con dinero que corrompe, dinero que compra lealtad donde debería haber ley. Algunos funcionarios se dejaron seducir por cifras que nunca hubieran imaginado ganar en toda su carrera. Y así, poco a poco, lo imposible se construyó. En aquella madrugada silenciosa, las puertas se abrieron desde dentro. Austin cruzó el frío pasillo de hormigón con la misma mirada de quien regresa a un campo conocido, sin esposas, sin prisa. Él y los suyos salieron como quien vuelve de vacaciones. No dejaron rastros ni ruidos. Cuando los superiores se dieron cuenta, ya era tarde. La prisión había sido vencida desde dentro. La noticia de la fuga recorrió los pasillos de la prensa como una tormenta. Pero para James, la primera sensación no fue el pánico, sino un profundo agotamiento. Era como si todo el peso de la lucha anterior volviera multiplicado, como si los fantasmas del pasado, que creía exorcizados, solo se hubieran cambiado de ropa, y esta vez venían sedientos de destrucción personal. Austin no solo quería libertad, quería venganza, y no sería inmediata, se construiría, lenta, dolorosa, insidiosa. Contrató a un hacker de élite, un especialista en borrar rastros y plantar mentiras como si fueran verdades absolutas. En pocos días, las redes privadas de James fueron violadas. Conversaciones falsificadas surgieron de la nada. Impresiones falsificadas mostraban infidelidad. Documentos falsificados indicaban transacciones ilegales de venta de coches. Imágenes, grabaciones e incluso un perfil falso en nombre de James alimentaban la farsa con precisión quirúrgica. Cuando los rumores comenzaron a circular, nadie sabía con certeza qué era real. Pero en tiempos de Internet y juicios instantáneos, la duda es suficiente para destruir reputaciones. La historia explotó en las redes sociales, llegó a los noticiarios, blogs y grupos de mensajes. James, antes celebrado como símbolo de valentía y justicia, ahora era visto con recelo. Fue apartado de sus actividades en el sector de la seguridad, perdió contratos, y su nombre fue borrado de los homenajes que antes mostraban su imagen. Pero el golpe más duro no fue profesional, fue personal. Evelyn, al ver el contenido, quedó devastada. Las imágenes parecían reales, los mensajes, directos. Todo apuntaba a un hombre al que ella no reconocía. Su mirada, antes llena de ternura, ahora temblaba entre el dolor y la incredulidad. Ella lo confrontó, y James, sin poder demostrar su inocencia en ese momento, solo dijo: «Tú me conoces, mírame a los ojos. ¿Crees que yo sería ese hombre?» Ella dudó, lloró, dudó, pero al final se mantuvo a su lado, porque el amor, cuando es verdadero, reconoce la esencia incluso ante el humo de la mentira. No sé quién está detrás de esto, pero si intentan destruirte así, es porque todavía molestas, y yo estaré aquí hasta el final. Aún así, James sabía que estaba marcado. El cerco se cerraba. Las autoridades, confundidas,
Iniciaron una investigación, y antes de ser detenido, desapareció. Se refugió con antiguos compañeros del FBI en estados lejanos. Cambió de identidad temporalmente, borró todo rastro y comenzó a preparar su propia respuesta. Fue durante ese exilio cuando descubrió el paradero de Austin. Información cruzada, llamadas interceptadas y datos financieros llevaron a una conclusión. Los fugitivos se movían entre ciudades costeras de Florida, tratando de utilizar una red de antiguos contactos para escapar del país. James reunió entonces a los pocos amigos leales que aún guardaban la verdad en su corazón. Planearon una operación discreta, pero precisa. No habría una segunda oportunidad. En Tampa, los movimientos sospechosos indicaban que la fuga final sería por mar. Austin y los suyos habían conseguido un barco rápido, documentos falsos y rutas alternativas, pero James llegó primero. Rodeó la bahía con la ayuda de la guardia costera, helicópteros camuflados y lanchas rápidas. En el momento en que Austin puso el pie en la plancha del barco, oyó el zumbido de los rotores que se acercaban. En cuestión de segundos, los focos cortaron el cielo gris de la tarde. Los hombres intentaron correr, saltar al mar, esconderse, pero estaban rodeados. Los agentes del FBI, armados y posicionados, cercaron todos los accesos. El enfrentamiento fue intenso. Gritos de órdenes, armas en alto, el sonido de pasos sobre la madera mojada del muelle. Pero al final, todos se rindieron. Austin fue esposado por las mismas manos que un día intentó destruir. James lo miró, sin odio, solo con una mirada profunda y fría. El silencio entre ellos decía más que cualquier palabra. Esta vez, dijo James, no volverás. Los prisioneros fueron deportados a una instalación internacional de máxima seguridad en una isla aislada del sudeste asiático, un lugar sin escapatorias, donde el tiempo pasaba lentamente y donde la influencia no compraba ni el silencio. De vuelta en California, James regresó a la casa de su padre. Encontró a Isaiah en el patio, regando las plantas con su hija en brazos. La escena, sencilla y pacífica, hizo que James respirara más profundamente de lo que lo había hecho en meses. Se han ido, dijo. La ciudad está limpia. Estamos a salvo. Isaiah sonrió, con los ojos llorosos. Has hecho más que salvarme, padre. Has salvado a todo el mundo. Y esa noche, en el jardín, hicieron una barbacoa. Hubo risas, abrazos, música e historias. Era la celebración de un momento de paz. Pero todos sabían, en el fondo, que la paz es un bien precioso y frágil, porque a veces las sombras tardan en desaparecer para siempre. 5 años, un intervalo aparentemente largo. Tiempo suficiente para curar heridas, rehacer caminos y creer que, tal vez, lo peor ya había pasado. En 5 años, la vida de la familia de James había encontrado por fin la estabilidad. Evelyn daba clases en la universidad con prestigio y ligereza. Isaiah lideraba proyectos sociales, ayudando a jóvenes en situación de riesgo, utilizando su historia como puente entre el trauma y la esperanza. Natalia, ahora con 13 años, era una niña observadora, soñadora y perspicaz como su padre. James, por su parte, llevaba una vida más tranquila, trabajando discretamente como consultor de seguridad para organizaciones civiles. Ya no necesitaba llevar uniforme ni placa para sentirse útil. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía completo. La nueva casa de la familia estaba en un barrio tranquilo de Los Ángeles. Era una casa sencilla, con un porche arbolado, paredes claras, ventanas amplias y un huerto que Evelyn cuidaba con cariño. Los días transcurrían con una tranquilidad que, durante tanto tiempo, había parecido inalcanzable. El aroma del café recién hecho por la mañana, las conversaciones al atardecer, la risa de Natalia en el patio, eran nuevos recuerdos que se iban tejiendo con cuidado. Pero el pasado, aunque lejano, nunca dejó de proyectar su sombra. Una mañana cualquiera, James recibió una llamada cifrada de un antiguo compañero del FBI. La voz era baja, directa, no necesitaba rodeos. Austin ha escapado. James se quedó en silencio durante unos largos segundos. El reloj de la cocina marcaba las 6:43. La tetera empezaba a hervir en la cocina. El mundo a su alrededor seguía su ritmo cotidiano. Pero dentro de él, todo se detuvo. Austin había escapado. Otra vez. Después de años encerrado en una prisión internacional de máxima seguridad, utilizando influencias y alianzas sucias, una vez más había encontrado una brecha. Un guardia sobornado aquí, un permiso denegado allá, y lo imposible se repitió. Escapó sin dejar rastro, pero todos los que lo conocían sabían que no huía para esconderse, huía para volver. James colgó el teléfono, pero no dijo nada a su familia en ese momento. Aún era pronto, aún había tiempo, o al menos eso quería creer. Pero, en los días siguientes, su instinto entrenado le decía que la amenaza no era abstracta, era real, y ya estaba cerca, y efectivamente lo estaba. Austin no tardó en encontrar la nueva dirección de James. Con documentos falsos y una nueva identidad, alquiló un pequeño apartamento en el centro de Los Ángeles, donde instaló una base de vigilancia. Compró cámaras, micrófonos,
dispositivos de escucha y lentes de largo alcance. Comenzó a estudiar la rutina de la familia con frialdad quirúrgica, los horarios de la escuela de Natalia, los turnos de Evelyn en la universidad, los paseos matutinos de James, las calles menos transitadas, los momentos de distracción. Lo anotaba todo, lo registraba todo. Como un cazador paciente, preparaba el golpe. Y llegó un martes de cielo despejado, al mediodía. James preparaba el almuerzo con Evelyn, mientras Natalia dibujaba en la sala. Era un día normal, soleado, con el ligero aroma de la albahaca que salía de la olla, hasta que sonó el timbre. Cuando James abrió la puerta, todo sucedió en cuestión de segundos. 3 hombres encapuchados, armados y rápidos, irrumpieron en la casa con precisión. James intentó reaccionar, pero fue reducido con violencia. Evelyn gritó. Natalia corrió, pero la alcanzaron. En poco más de 2 minutos, toda la familia estaba rendida, amordazada y metida en el maletero de un vehículo negro. El coche cruzó avenidas, entró en autopistas y siguió durante horas hasta llegar a una carretera secundaria en el interior de Colorado. El plan de Austin era simple y brutal: llevar a James y a su familia a un bosque aislado y hacer con él lo que, según su mente retorcida, era justicia. Pero lo que Austin no sabía era que, en los pocos segundos en que fue arrastrado hasta el coche, James había conseguido activar el botón de emergencia escondido en su reloj, una tecnología antigua, utilizada por agentes de alto riesgo. La señal se envió en tiempo real a la central del FBI. Cuando llegaron al lugar, Austin ató a James, Evelyn y Natalia a un grueso árbol en el corazón del bosque. Era un lugar frío, húmedo, rodeado por los sonidos de la selva. Caminaba alrededor, divagando sobre el pasado, sobre cómo James lo había destruido, sobre el placer que tendría al verlo destrozado. Sus palabras ya no eran estrategias, eran delirios. El tiempo y el rencor habían corroído su razón. Pero Austin no se dio cuenta de que la justicia se acercaba. 30 minutos después, el cielo se vio atravesado por hélices. El zumbido grave de un helicóptero militar resonó en el bosque. Los vehículos se acercaron por caminos improvisados. En pocos minutos, 50 agentes federales y militares rodearon la zona. Uno de los agentes encontró huellas de neumáticos, marcas de pisadas y, en el suelo húmedo, huellas de lona. Avanzaron con cuidado, en formación, siguiendo la señal enviada por el reloj de James. Cuando llegaron los agentes, Austin oyó el sonido de las botas en la vegetación. Intentó huir. Corrió hacia el bosque, dejando atrás a los rehenes. James fue liberado por los agentes. Evelyn y Natalia estaban bien, todavía en estado de shock, pero ilesas. Pero ahora, la prioridad era capturar al fugitivo. Austin conocía el bosque, pero no lo suficiente. Huyó durante más de 20 horas. Tomando atajos, escalando colinas, escondiéndose bajo troncos caídos. Pero el bosque tiene sus propias leyes, y durante la huida, la naturaleza cobró su precio. Cuando el helicóptero del ejército aterrizó en la base del FBI esa mañana, la luz del sol parecía diferente. No era solo el final de una persecución, era el cierre de un ciclo. Un largo y penoso ciclo de dolor, resistencia, pérdidas y lucha. Austin, esposado a una camilla, herido, incapaz de caminar, llegó bajo fuerte escolta. Su rostro, antes cargado de arrogancia y dominio, ahora parecía cargado de cansancio. Era como si incluso él supiera que todo había terminado por fin. No había más cartas en la manga. No había más huida. James observaba desde lejos, de pie, en silencio, con los brazos cruzados, viendo cómo el hombre que durante tantos años había intentado destruir su vida era finalmente sometido a la justicia. No con palabras, no con promesas, sino con la firmeza de los hechos y la solidez de las consecuencias. A su lado, Evelyn mantenía una postura tranquila, pero sus ojos lo decían todo. Ella también había vencido. Había enfrentado la vergüenza pública, la pérdida de la paz, el miedo más profundo de una madre que vio a su hija ser llevada por un enemigo cruel. Pero allí estaba ella, intacta. Natalia, aún con las marcas emocionales del reciente secuestro, se aferraba con fuerza a la mano de su padre. Ahora veía el mundo con ojos más serios. Le habían robado la infancia durante unas horas, pero lo que permanecía intacto era la certeza de que su padre era un hombre que nunca se había doblegado ante el mal. Y ese recuerdo, aunque atravesado por el dolor, sería eterno. El juicio de Austin se fijó con urgencia. Los delitos eran evidentes: fuga internacional, secuestro, intento de extorsión, formación de banda, intento de homicidio y diversos delitos federales. Pero lo que más pesó no fue solo la lista jurídica, fue el contexto, fue la reincidencia, fue la frialdad con la que planeó cada paso, incluso después de haber sido condenado. El tribunal no dudó. Ante la gravedad y la reincidencia de los hechos, este tribunal condena al acusado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. El acusado deberá cumplir la pena en una unidad federal de máxima seguridad, con restricciones estrictas de comunicación, desplazamiento
y contacto con el exterior. Esas palabras fueron como un soplo de aire después de años encerrados en un laberinto. James no celebró, nunca le movió la venganza. Lo que quería era el final, y el final, allí, por fin había llegado. Tras el juicio, James solo pidió una cosa: silencio. Quería tiempo, quería desaparecer del foco de atención, no quería más reportajes, homenajes, invitaciones a entrevistas, no quería ser símbolo de nada, quería ser padre, quería volver a pasear por el parque con Natalia sin mirar por encima del hombro, quería tomar café con Evelyn en la terraza sin pensar si el teléfono sonaría con alguna nueva tragedia, quería cuidar el huerto, ayudar a Isaiah en sus proyectos y escuchar música al atardecer con la paz de quien ya no tiene que luchar.